No se encuentra en Egipto, ni en el lugar donde se nos indicó que buscáramos, sino en Arabia, donde realmente... ¿Vieron que no se encuentra en Egipto? La idolatría y todas aquellas cosas que hicieron de romerías, de venta de etiquetes, para usted ir a Israel. Qué Dios tan grande tenemos. Usted nada más escuche y medite. La Biblia sitúa a Moisés cuando se encontró con Dios. Durante siglos hemos estado observando la montaña equivocada. Éxodo 19:18 dice, el monte Sinaí humeaba completamente, porque el Señor había descendido sobre él en fuego. Ahora, Y para por arrullar primera su vez, sueño de Dios investigadores encarnado, creen que cantan los podríamos haber ángeles del hallado la Eterno. misma montaña donde se Gloria a originó Dios. aquel fuego. Altares de piedra, una roca dividida, una cumbre ennegrecida y barreras aún en su sitio. ¿Por qué esta evidencia ha sido ocultada? ¿Y por qué emerge ahora en nuestra generación? Acompáñenos mientras desenterramos una historia olvidada en las arenas del desierto y formulamos la pregunta que nadie antes se atrevió a plantear. ¿Y si el verdadero monte Sinaí ha sido hallado, pero en un lugar inesperado? Evidencia esculpida en piedra. Todo lo que la Biblia describe se encuentra aquí. El libro del Éxodo nos brinda un relato detallado, no una alegoría simbólica ni ambigua, sino una historia repleta de ubicaciones, objetos y acciones específicas. No solo se narran el fuego y el estruendo divino, sino también referencias geográficas, rituales y estructuras concretas. Si creemos que este relato refleja hechos históricos, entonces las huellas físicas de ese encuentro deberían seguir siendo visibles. Y en la región noroeste de Arabia es posible que así sea. Comencemos con la roca partida. En Éxodo 17, el pueblo de Israel, recién liberado de Egipto, clamaba desesperadamente por agua. Dios le ordenó a Moisés que golpeara una roca en Horeb, y cuando lo hizo, brotó agua. Aquel suceso fue milagroso, pero lo que resulta aún más asombroso es que, en el desierto de Arabia, una zona que durante mucho tiempo se ha creído parte de la antigua Madián, existe una gigantesca roca de granito de más de 18 metros de altura, perfectamente dividida por la mitad. Se encuentra aislada, sin conexión con ninguna formación geológica cercana que sugiera erosión natural, y en la base de esa roca hay señales evidentes de un antiguo flujo de agua, profundos canales tallados en la piedra, en un lugar donde las lluvias son casi inexistentes. ¿Podría tratarse de la misma roca que Moisés golpeó? Al menos, coincide con la descripción bíblica con una precisión asombrosa. Luego está el altar, situado al pie de la montaña, construido con grandes piedras planas. A su alrededor se encuentran grabados de toros y becerros. Este tipo de arte resulta extraño dentro del contexto árabe, pero inquietantemente familiar cuando leemos Éxodo 32, donde se narra cómo los israelitas crearon un becerro de oro mientras Moisés tardaba en descender del monte. Estas tallas no son meros adornos, tienen contexto. Hablan de desobediencia, reflejan fielmente las escrituras. Éxodo 24:4 dice que Moisés erigió 12 columnas que representaban a las 12 tribus de Israel. Esto no es mito, es evidencia arqueológica que respalda el texto bíblico. Cuando reunimos todos estos elementos, algo se vuelve evidente. Esta montaña relata la historia bíblica, no de forma metafórica ni simbólica, sino literalmente. Jebel al-Laus, la montaña olvidada de Arabia. Lejos de las fronteras conocidas de la península del Sinaí, se alza una montaña distinta, silenciosa, escarpada, casi ignorada por el mundo exterior. Su nombre es Jebel al-Laus. Está situada en el extremo noroeste de Arabia Saudita, dentro de la antigua región conocida como Madián. Y es aquí donde la historia da un giro inesperado. La Biblia nos cuenta que, tras matar a un capataz egipcio, Moisés huyó de Egipto y se estableció en la tierra de Madián, no en Egipto, sino en Arabia. Se casó con la hija de Jetro, un sacerdote madianita. Pastoreó ovejas en esa tierra, y fue allí, cerca del monte Horeb, donde se encontró con la zarza ardiente. Esto significa que desde el inicio de la historia,
La geografía coloca a Moisés en Arabia, no en el Sinaí. Entonces, si el monte de Dios estaba en Madián, ¿podría ser en realidad Jebel al-Laus? Esta montaña no es un destino turístico, no aparece en folletos de agencias de viaje, no hay filas de autobuses ni puestos de Aleluya. recuerdos. Así De es. hecho, durante años, las autoridades saudíes han cercado el lugar, han apostado guardias armados y han restringido el acceso a investigadores foráneos. Una zona restringida en medio del desierto. Eso por sí solo ya despierta interrogantes. Ya habla y el respeto a Dios, hermanos, y el temor a Jehová, que es que no todo el mundo lo estaba guardando en esas orgías de Egipto y todo eso, donde iban por allá a Israel a buscar lo que no se nos había perdido. Bien dijo nuestro Dios, si les dicen que Dios está arriba, en el techo, no vayan por allá, no se muevan. Si les dicen que están allá en el cielo, las aves te van a ganar. Si te dicen que están en el mar, los peces te van a ganar. Ya están ahí nadando, como peces en el mar, como aves en el cielo. ¿Qué ibas a poder tú alcanzar a Dios allá? Por eso Dios se acomodó a ti. El que habita bajo las alas del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios todopoderoso, en quien yo confiaré. En Él es que debemos de confiar. Porque el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Bajo la sombra de quién? De Dios. Diré yo a Jehová, esperanza mía, es mi esperanza, castillo mío, mi castillo, mi habitación, mi Dios en quien yo confiaré. Por eso no te muevas, cierra la puerta tras de ti, y el Dios que está en lo secreto, te oye en lo secreto. Ese es el mandamiento de nuestro Dios Todopoderoso hasta el día de hoy, y nosotros como seres humanos despiertos, inteligentes y sabios, vamos a estudiar su palabra, vamos a esperar en su palabra, vamos a confiar en Él y vamos a estar detrás de la puerta cerradita, esperando que papito nos va a hablar aquí y aquí. Entonces, el que te llame, que tienen que ir a Israel los pastores y te dicen, aquí te tenemos el tiquete, lo tienes que comprar porque vas a ir a las cosas de Dios, dile, eso viene de antaño. Papi, ¿acaso no has oído, mamacita? A ustedes que les gusta tanto el becerro de oro, oro y plata, miren, eso ni por allá estaba Sinaí. Sinaí lo tenía Dios escondido en el lugar donde sí debía estar y que está siendo descubierto todo desde el 2006. Todo al descubierto. Cuevas de Qumran, Biblioteca Nag Hammadi, todos los apócrifos que verdaderamente los esenios habían guardado las escrituras de Cristo, de Dios. La niñez de Jesús que la estamos llevando aquí ahora, aquí mismo. Empiece a escucharlas para que usted escuche palabra de Dios y se entere y diga, oh my God, qué bendición. Nuestro Jesús Dios tuvo en las alturas celestiales y niñez. paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. 62. 9. A los montes de Moab. Los 7 sirios del monte Cuarantana, que sirios se denominaban a sí mismos los esenios que habían ya escalado el grado cuarto de la fraternidad, pues que debían tener las características propias de un sirio, derramar la luz de divina sabiduría y calor del fuego sagrado del amor que lleva hasta la muerte, si de ella ha de surgir la redención de las almas. Decía pues, que los 7 sirios del pequeño templo del monte Cuarantana que hemos conocido ya, eran Ismael, Abiatar, Genan, Joel, Sadoc, Manasés y Amós. Les encontramos de nuevo, la misma mañana que Elcana, Josías y Alfeo emprendían el regreso a sus hogares en Betlehem. Cantaban acompañados de salterios y de cítaras, hermosos salmos de acción de gracias, mientras el sol levantándose en el oriente dejaba penetrar un rayo oblicuo de su luz de oro por una lucera de la roqueña techumbre. Y como en todos los templos esenios, aquel rayo de sol de amanecer iba a proyectarse aunque fuera solo por unos minutos sobre las tablas de la ley, que como se sabe se encontraban sobre un enorme atril de piedra, inmediatamente detrás de los 7 libros de los profetas. En la Profundos montaña conocedores de las poderosas de influencias Moisés. planetarias. En conjunción con los pensamientos humanos, los esenios construían sus templos en tal forma, que una luz de oro del sol y la luz de plata de la luna se asociaran a sus más solemnes momentos de vocación al infinito.
y en el preciso momento en que el rayo solar vaciaba su resplandor, sobre las tablas de la ley apareció la figura de Moisés, que con su índice escribía con fuego los mandatos divinos, pudiéndose notar claramente que aquellas palabras, amarás a tu prójimo como a ti mismo, parecían arrojar chispas de luz tan refulgente y viva, que no la resistía la mirada humana. Y se oyó claramente su voz como una vibración de clarines que decía: amar a los hombres hasta morir por ellos, es el programa que vengo a desenvolver juntamente con vosotros. ¿Seréis capaces de seguirme? Los 7 senios puestos de pie colocaron su diestra sobre cada uno de los 7 libros sagrados mientras contestaban: lo juramos por nuestros profetas mayores. Hablad, Señor, y se hará como lo mandéis. Echad suertes, dijo de nuevo la voz de la aparición, e id 3 de vosotros al templo del monte Moab, para dar aviso a los que me esperan, de que ha empezado el gran día de la redención. 63. Los 7 doblaron sus frentes a la tierra, y cuando la levantaron nuevamente, el rayo solar había pasado y la visión se había esfumado en la penumbra gris del templo de rocas. Echaron suertes como se les había dicho, y salió la cedulilla de Joel, Sadoc y Abiatar. Pocos momentos después, vestían una túnica de peregrinos, de burda piel de camello y manto de oscura lana, y tomando el cayado y el bolsón de pan, queso y frutas, recibían la bendición del servidor y salían al mundo exterior por la puertecita que conocemos, y que daba al pajar de la granja de Andrés. El sol empezaba a derretir la nieve de las montañas y los senderitos tortuosos y resbaladizos ofrecían grande peligro para quien se aventuraba por ellos. Sus viejas crónicas contaban de muchos esenios que habían perdido la vida en la travesía que ellos iban a realizar. Saliendo de En-Gedi hacia el norte, el trayecto era mejor, aunque significaba dar toda la vuelta alrededor del Mar Muerto y tropezar con poblaciones donde, si bien tenían algunas familias esenias, les llevaría mucho más tiempo para llegar a los montes de Moab, que era su destino. Era pues preferible tomar el camino de En-Gedi hacia el sur, o sea pleno desierto, que solo era interrumpido por la tétrica fortaleza de Masada, espantoso presidio de los más audaces forajidos de toda la comarca. Debían atravesar las grandes salinas y después el turbulento riacho de Sarek, que bajando de las alturas de Acrobin se precipitaba con furia de torrente a desembocar en el Mar Muerto. Aquellos espantosos parajes estaban infectados de fieras salvajes y de fieras humanas, pues los escapados de la fortaleza buscaban refugio en las más profundas y sombrías cavernas, donde también los 3 esenios buscarían resguardarse de la nieve que caía abundantemente sobre toda aquella región. Pero ellos habían jurado sobre los 7 libros sagrados de sus profetas, seguir al que llegaba desde las alturas de su 7º cielo para salvar a la humanidad. Que mucho era que ellos atravesaran unas millas entre la nieve y por montañas y desiertos escabrosos y poblados de fieras, que era la humanidad para el santo de los santos que venía a salvarla y a morir por ella. Era también un desierto poblado de fieras, de sierpes venenosas, de lobos con fauces hambrientas. Más todavía, era una humanidad con inteligencia desarrollada, con voluntad empleada en el mal, capaz de amor y de odio, capaz de venganza y de crimen. Y Yahshua no había visto nada de eso, ni había vacilado, ni se había detenido, ni había pensado que pudiera ser inútil su inmenso sacrificio. 64. Sacrificio de un serafín del 7º cielo en favor de los hombres terrestres, que sólo demostraban tener capacidad para odiarse unos a otros, para hacerse daño mutuamente, para devorarse como fieras rabiosas. Así meditaban los 3 viajeros esenios, mientras avanzaban rompiendo la nieve por los peligrosos senderos que forzosamente debían recorrer. Entre En-Gedi y la fortaleza de Masada se extendía un mortecino valle, cuya escasa vegetación se debía al arroyo Anien que lo atravesaba de este a oeste. Hasta pasado el mediodía, el arroyuelo estaba convertido en una sabana de escarchas, imposible de vadear ni de apreciar las honduras peligrosas que pudiera ofrecer. Se sentaron, pues, a la orilla sobre la escasa yerba y abrieron los zurrones para tomar algún alimento. Apenas habían empezado su frugal comida, salió un hombre semidesnudo de un matorral de arbustos secos que ocultaban la entrada a una de las numerosas cuevas de aquellas áridas montañas. Su cabellera enmarañada y las ropas desgarradas que le cubrían a medias le daban el aspecto feroz de un oso parado en sus patas traseras. «Llevo 50 días comiendo raíces y lagartos crudos», dijo aquel hombre, con una voz cascada y dura. «Si no sois fieras como las que
pueblan estos montes, dadme por piedad un pedazo de pan. Los 3 esenios le extendieron los zurrones, mientras le decían, toma lo que quieras. No estoy seguro aquí, añadió, venid a mi madriguera que es más abrigada que este páramo. Ellos lo siguieron. El hombre apartó con un palo las espinosas ramas de los arbustos y les dejó la entrada libre. Era una cueva en la roca viva pero tan negra y sombría, que se estrujaba el alma de pensar que fuera aquello habitación de un ser humano. Come, le dijeron los esenios, y dinos qué podemos hacer por mejorar tu situación. Mientras el sol derrite la escarcha del arroyo tenemos tiempo para escucharte. Bien comprendo que no sois hombres capaces de hacer daño ni a los lagartos que corren por estas breñas, y sé que no me delataréis. No, hermano, le contestaron. Nuestro deber es hacer bien a todos, no el mal. Somos los terapeutas peregrinos que recorremos las comarcas azotadas por las epidemias, y buscamos en las montañas plantas medicinales. Triste misión la vuestra, perder vuestro tiempo y vuestra salud en curar a hombres que se devoran como fieras unos a otros, ¿por qué no? Curáis más bien las ovejas y los perros sarnosos. 65. Los esenios sonrieron y callaron. Demasiado comprendían el alma lastimada de aquel hombre, víctima sin duda de las maldades humanas. Yo vivo aquí, hace ya cerca de 14 meses porque quiero pagarme yo mismo una deuda. Tengo que matar a un hombre que me ha reducido a la condición en que me veis, después de haberme robado mi mujer y de haberla encerrado en un calabozo de esa fortaleza con los 2 hijos que eran la única alegría de mi vida. Desde aquí, salgo como un lobo hambriento a espiar el momento propicio para dar el golpe. Es el procurador y tiene a mi mujer en la torre, engañada que yo he muerto junto con mis hijos en una revuelta callejera que hubo hace año y medio. Pero yo le arrancaré las entrañas y se las daré a comer a los perros, y el infeliz se ponía rojo de ira. Los esenios pensaban y callaban. Dinos el nombre de tu mujer y de tus hijos, díjole Abiatar que era el de más edad, y si Jehová está con nosotros, algo haremos por ti y por ellos. Mas empezad por no pensar más en la venganza, que ella os llevará a más grandes desgracias, y tu mal pensamiento nos impedirá obrar en tu favor. Mi mujer se llama Sabad y mis hijos Gedolin y Aitú. ¿Qué pensáis hacer? Esto es cosa nuestra. Conocéis bien este arroyo. Lo crucé tantas veces. ¿Queréis vadearlo? Preguntó el hombre aquel. Tal es nuestro deseo y nuestra necesidad, contestaron los esenios. Seguime pues, y gracias por el alimento que me habéis dado, y les devolvió los zurrones, casi llenos. Quédate con su contenido, díjole Joel, porque Jehová nos sustenta a nosotros como a los pájaros del campo, y vació los 3 zurrones sobre una piedra a la entrada de la cueva. Podéis morir de hambre si vais lejos, le repitió el hombre de la caverna. No te preocupes por ello, hermano. Guíanos al paso que conoces del arroyo, insistió Abiatar. El hombre se metió en su cueva seguido de los esenios que encendieron sus cerillas para poder distinguir algo en la espantosa tiniebla. Caminaron un largo rato inclinados para no lastimarse la cabeza en las puntiagudas salientes de la roca. De tanto en tanto se sentían asfixiados, pero algunas grietas en la roca que dejaban filtrar luz y aire les producían un pequeño alivio. Grande fue su sorpresa cuando vieron brillar un boquete de salida como un recorte de cielo dorado por el sol entre las sombras que les rodeaban. Y mayor fue su sorpresa cuando vieron a unos 50 pasos de distancia los negros muros de 66. La fortaleza, a la cual, por el camino ordinario, habrían tardado medio día en llegar. Hermano, exclamó Sadoc, qué buena obra has hecho con nosotros. He aquí la fortaleza a 50 pasos de nosotros. Y el arroyo. Va serpenteando por otro lado, pero yo descubrí este pasaje, y ya veis que es bastante bueno. Bien, bien, quédate aquí que ya te traeremos noticias de tu esposa y de tus hijos. Y echaron los 3 a andar, mientras el hombre solitario se quedó mirándolos con los ojos azorados. Uno de los esenios volvió la cabeza y le vio en la puerta de salida de la cueva que le seguía con la mirada. Agitó la mano en señal de amistad y de confianza, y siguió andando. El hombre se dejó caer sobre la yerba mustia de aquel triste paraje, y 2 gruesas lágrimas rodaron por sus mejillas curtidas por la intemperie, y fueron a perderse en su barba enmarañada. No todos los hombres son malos, murmuró.
Aún hay justos sobre la tierra. Empiezo a creer que existe Dios en lo más alto de los cielos. Y cerrando nuevamente el áspero breñal que ocultaba aquella salida, se echó en el suelo y esperó. Los 3 esenios dieron la vuelta al negro murallón de piedra hasta dar con el gran portalón de entrada. Cuando estuvieron ante ella, tiraron de la soga de la campana que resonó como en el fondo de una tumba. Un postiguillo enrejado se abrió y apareció la cara adusta del conserje que investigaba con la mirada. ¿Quién va?, se oyó al mismo tiempo preguntar. Terapeutas peregrinos que piden visitar los enfermos si los hay. Ah, bienvenidos. Hay aquí unos cuantos lobeznos con el diablo de la fiebre en el cuerpo que me tienen a mal traer. Os abro enseguida. Y después de grandes chirridos de cerrojos y de llaves, se abrió una pequeña portezuela por donde apenas cabía el paso de un hombre. Los 3 esenios entraron. El conserje parecía tener grandes deseos de hablar y hablaba él solo. Los esenios y nosotros, lector, escucharemos en silencio. El alcaide no está, que fue llamado por el procurador hace un mes y no sé cuándo vuelve. Tengo casi todos los presos de los calabozos bajos, enfermos, y una loca en la torre que nos vuelve locos a todos con sus chillidos de corneja. Hermanos terapeutas, vosotros me conseguisteis el indulto de mis pecadillos de la juventud a cambio de que aceptase este puesto, pero creedme que malo y todo como soy, ciertas cosas me sublevan y quisiera mandar a todos al valle de Josafat y escapar de esta vida de infierno. 67. Mira, Urías, aconsejó Abiatar, tú sabes que aún vive el poderoso Señor que quería... Valle de Josafat, acordémonos quién es, ¿oyeron? El infierno, Josafat, el mismo infierno, la muerte, matarlos a todos. Quería asegurar con tu muerte el secreto que le interesaba guardar y que tú poseías. Él cree que estás sumido en un calabozo de esta fortaleza para toda tu vida, y con esta creencia vive tranquilo y tú te conservas con vida y salud. Jehová inspiró a sus siervos este modo de salvarte, y a la vez ayudar a corregirte llevando una vida ordenada, aunque triste por ser esta una mansión de dolor. Pero tu cautividad aquí no durará siempre. A nuestro regreso de este viaje, conseguiremos un buen cambio para ti. Llévanos a ver a los enfermos que prisa tenemos de continuar el viaje. Les hizo bajar hasta los calabozos, donde entre los enfermos encontraron 2 niños de 11 y 13 años, hijos del hombre de la caverna. Una fiebre infecciosa por mala alimentación y falta absoluta de higiene. Les tenía postrados en un sucio lecho de pajas y pieles de oveja. Tratándose de enfermos, los terapeutas peregrinos eran una autoridad en los presidios y aún ante los grandes personajes. Estaban reconocidos como médicos sabios y bajo este concepto les tenían en gran estima, pues curaban sin exigir gratificación ninguna. Y así los terapeutas mandaron llevar a los enfermos a una gran sala alta, llena de aire y de sol, con cambio de alimentación, y con una buena limpieza como primera ordenanza antes de curarlos. A los 2 hijos del hombre de la caverna, les mandaron subirles a una sala de la torre que tenía una ventana hacia la dirección en que se hallaba la salida aquella del camino subterráneo. Cuando el conserje con sus ayudantes realizaron todos estos cambios, los esenios pidieron visitar la enferma de la torre. Está loca furiosa, les contestó Urías, el conserje, pero si os empeñáis, haced el milagro de salir sanos y salvos de sus garras. Hacéis tantos milagros, haced también este. Déjanos solos con ella, pidieron los 3 médicos, y no vengas hasta que necesitemos de ti. La infeliz desahogó con ellos su espantoso dolor, que le hacía dar alaridos desesperados y estaba a punto de volverse loca de verdad. Ya comprenderá el lector, que los esenios que poseían el secreto de toda la tragedia, pronto llenaron de paz y esperanza al alma de aquella mujer. La hicieron reunirse con sus 2 hijos que habían sido llevados a la sala vecina, y el lector ya se figurará la escena que tuvo lugar entre la madre y los hijos separados cerca de 1 año y medio, sin tener noticias unos de los otros. Pasada aquella explosión de dolor y de alegría a la vez, los esenios combinaron la forma en que los 3 llevarían su vida en la torre sin dar lugar a sospechas de ninguna especie. 68. Era la fortaleza de Masada un escenario demasiado conocido para los esenios, que hacía años entraban allí como médicos, y como consoladores de los infelices que eran condenados a la horca, que funcionaba en las profundidades del peñón en que se asentaba el edificio. Era una
Enorme caverna destinada nada más a cámara de suplicio, pues allí se cortaban cabezas, se ahorcaba, se descuartizaba y se quemaban a los condenados a la hoguera. Aquella tétrica morada era testigo mudo de los prodigios de ingenio y de abnegación de los terapeutas peregrinos, para evitar torturas y salvar a muchos infelices condenados a la última pena. Cuántas vidas salvadas y cuántas almas redimidas, sin que nadie sobre la tierra conociera este aspecto del heroico apostolado de los esenios. Era relativamente fácil para ellos disponer las cosas en forma que la madre y los hijos pudieran estar juntos parte del día y de la noche, y que a la vez se hicieran ver los tres del solitario de la caverna por el gran ventanal que daba a esa dirección. Una piedra que se movía de su sitio con solo introducir la punta de un cuchillo en el ensamble de una piedra con otra, era lo bastante para dar paso al cuerpo de un hombre, y de este procedimiento se valieron los esenios para que los dos hijos pudiesen reunirse con la madre. Les encargaron suma prudencia y cautela hasta que ellos pudiesen buscar los medios de anular por completo la injusticia, de que la familia había sido víctima. Y para no dejar en olvido al solitario padre que les proporcionó el hacer tan excelente obra, dejaron a la esposa uno de los tres zurrones vacíos, para que atado al extremo de un cordel, le bajase a su marido todas las noches una parte de los alimentos que ellos como médicos mandarían que se les diesen a los tres enfermos de la torre. Y llamaron entonces a Urías el conserje, para hablarle en presencia de los enfermos. Ya ves, hermano conserje, esta enferma ya no molestará más a nadie con sus gritos, y continuará mejorando si le traes diariamente 2 raciones abundantes, una a mediodía y otra a la noche. Queda en paz, hermano, hasta nuestra próxima visita que será pronto. Y aquel procedimiento lo usaron los esenios respecto a los demás enfermos, y recomendaron no cambiarles de las habitaciones designadas por ellos. En el gran libro de las observaciones médicas, dejaron escrito, los calabozos bajos no pueden ser habitados por la humedad e inmundicia, que puede desarrollar una epidemia mortífera para todos los habitantes de la fortaleza. 69. Luego el conserje, según las órdenes que tenía, entregó un bolso de buenas provisiones a los terapeutas peregrinos y besándoles la orla del oscuro manto de lana, les abrió la puerta recomendándoles no olvidarlo, pues el cargo de conserje de aquel sepulcro de vivos era demasiada tortura para él. Los 3 esenios salieron de la fortaleza, que pareció haberse iluminado a su llegada. Tan cierto es, que cuando la luz divina y el divino amor están en un ser, todo en derredor suyo parece florecer de paz, de consuelo y de esperanza. Dando algunos pequeños rodeos, trataron de acercarse al solitario de la caverna para entregarle un buen ropaje de abrigo y algunas mantas de lana, que pidieron al conserje para un mendigo enfermo que se albergaba en una caverna vecina. Y lleno de gozo el infeliz escuchó de los esenios el relato referente a su esposa e hijos, y la forma en que podían comunicarse hasta que ellos buscasen los medios de conseguir reunirlos nuevamente, bajo el techo de un hogar honesto y laborioso. El Dios amor oculto en aquellas almas, seguía sembrando paz, consuelo y esperanza. Eran esenios de grado 4 y eran de verdad cirios que daban luz y calor. Siguieron viaje costeando el mar muerto por el sur, atravesando las grandes salinas, y todos aquellos áridos parajes sin una planta, sin una yerbecilla, sin rumores de vida, sin nada que pudiera proporcionar al viajero solaz y descanso. Con las almas sobrecogidas de pavor, recordaban lo que las viejas tradiciones decían de aquel hermosísimo valle de Sidi, donde 5 florecientes ciudades habían sido destruidas por el incendio. Justicia divina sobre tanta maldad humana, exclamaba uno de los 3, contemplando la abrumadora aridez y devastación producida en aquellas comarcas, por las que parecía haber pasado como un huracán, una terrible fuerza destructora, de la que no habían podido librarse en tantos siglos como pasaron. Llegaron por fin a los enormes peñascales denominados entonces altura de Acrobin, entre los cuales se despeña, salta y corre el riacho de Sarek, cuya presencia en aquellas escabrosidades pone una nota de vida y alegría en el muerto paraje. Raquíticos arbustos, cardos y algunas de las más rústicas especies de cactus cuajados de espinas se dejaban ver asomando de entre los grises peñascos, como diciendo al viajero, no esperes encontrar aquí nada en que puedas recostar tu cabeza cansada. La travesía del riacho no les costó grandes esfuerzos, debido a que traía poca agua, la cual dejaba al descubierto grandes piedras, por las 70, que fueron pasando lentamente ayudados de sus callados de varas de encina que usaban para los largos viajes. Y cuando vieron por fin los altos picos de Avarín y de Nebo, cayeron
de rodillas bendiciendo a Dios que les permitía llegar una vez más al sagrado templo, donde estaba encerrada toda la sabiduría divina que había bajado a la tierra, como mensajes de los cielos infinitos para la mísera criatura humana, incapaz casi siempre de comprenderla. Tan profunda fue su evocación amorosa hacia los 70 ancianos del santuario, que a poco rato vieron descender por un estrecho desfiladero de las montañas 3 mulos con aparejos de montar, y a los cuales conducía de las bridas un enorme perro blanco, que a la distancia parecía como un cabrito menudo. Nuestros padres han recibido anuncio de nuestra llegada y nos envían las bestias que han de conducirnos, dijeron los viajeros. Y se sentaron sobre las piedras del camino, a tomar un poco de aliento y de descanso, ya que tenían la seguridad de que venían por ellos. Más de 1 hora tardaron en llegar las cabalgaduras conducidas por el enorme mastín de las largas lanas blancas. Los esenios acariciándole tiernamente, decían llevando su recuerdo a una vieja crónica de edades pretéritas, semiperdida en el inmenso amontonamiento de los tiempos, noble y hermosa criatura de Dios. Sería como tú el heroico y bellísimo animal cuadrúpedo de largo pelo blanco rizado muy semejante al reno de las tierras polares, que salvó al gran padre Sirio, cuando vadeando un río caudaloso estuvo a punto de perecer ahogado. Hoy eres un blanco mastín dedicado a ayudar y a salvar esenios de los traidores peñascos. ¿Qué serás en los siglos venideros? El animal sintiéndose amado agitaba plácidamente su cola como un borlón de lana blanca, y los esenios pensativos y silenciosos por el gran recuerdo evocado, tuvieron al mismo tiempo esta visión mental, un monje de negros hábitos con la capucha calada que impedía verle el rostro, bajando por entre montañas cubiertas de nieve, alumbrado por un farolillo y guiado por un perro color canela que llevaba provisiones y agua atados al cuello, iban en busca de un viajero sepultado por la nieve en los altos montes Pirineos, entre España y Francia. Y comprendieron los 3 sin haberse hablado una palabra, que en un futuro de 15 siglos, el blanco mastín que acariciaban estaría haciendo su evolución en la especie humana, y seguiría la misión que había comenzado en los montes de Moab de salvador de hombres. Era un ignorado monje de la orden del Cister, dedicada en especial a hospitalizar los viajeros que atravesaban las peligrosas montañas. 71. Cada uno en silencio escribió en su carpetita de bolsillo la visión mental que habían tenido, y que guardaban cuidadosamente para ser examinadas y analizadas en la asamblea de 7 días, que realizaban en el gran santuario en ocasión del ascenso de grados. Y cuando les pareció que las cabalgaduras estaban descansadas, emprendieron de nuevo el viaje, llevando por guía al inteligente Nevado, que así llamaban al blanco mastín tan querido en el viejo santuario, casi como un ser humano. Tan peligroso era el descenso como la subida a los altos picos del monte Moab, que parecía cubierto de un blanco manto de nieve velado con gasas de oro, por efecto de los rayos solares de la tarde. Aquellos altísimos promontorios cubiertos de nieve dorada a fuego por el sol eran el cofre magnífico y grandioso que ocultaba a todas las miradas los tesoros de divina sabiduría guardado por la fraternidad esenia. Última escuela que acompañaba al Cristo en su apoteosis final como Redentor. Todo un desfile de grandes pensamientos iba absorbiendo poco a poco las mentes de los viajeros, a medida que trepaban por aquellos espantosos desfiladeros, en los cuales un ligero desvío de las cabalgaduras significaba la muerte. Aquel estrecho y tortuoso camino subía oblicuamente en irregular espiral hasta las más altas cimas, en medio de las cuales se tropezaba de pronto con una enorme playa de roca, como si una guadaña gigantesca hubiera cortado a nivel aquella mole gris negruzca, que parecía escogida para habitación o para tumba, de una regia dinastía de gigantes. Aquella plataforma era el forzado descanso de la tensión de nervios que sufría el viajero, viendo constantemente el precipicio a sus pies, y descanso para las cabalgaduras cuyo demasiado esfuerzo las agotaba visiblemente. La naturaleza había dejado allí una sonrisa de madre para suavizar la pavorosa dureza del paisaje, en una cristalina vertiente que nacía de una grieta negra y lustrosa abierta en la peña viva. Diríase que algún Moisés taumaturgo lo hubiera tocado con su vara, para hacer brotar el agua en cristalino manantial, que estacionado en un pequeño remanso o un estanque natural, se desbordaba después y se lanzaba con ímpetu hacia abajo formando el arroyo Armón, que corría sin detenerse hasta desembocar en la orilla oriental del Mar Muerto. En una cavidad de las rocas, los esenios habían amontonado gran cantidad de yerbas secas, granos y bellotas para las cabalgaduras, queso y miel silvestre para los viajeros. Un breve descanso y arriba.
Decían los esenios a Nevado y a los mulos mientras les daban su correspondiente ración, y que no nos prenda la noche en estos desfiladeros por causa de nuestra holganza. 72. Y cuando ya el sol iba a hundirse en el ocaso, los tres viajeros desmontaban en la gran puerta de entrada al santuario de los esenios. Te figuras, lector amigo, una enorme puerta de plata cincelada, o de bronce bruñido, o de hierro forjado a golpes de martillo. Nada de eso. Es puerta de un templo esenio que nada revela al exterior y solo sabe que es una puerta el que ha penetrado alguna vez en ella. Era una enorme piedra de líneas curvas cuya forma algo irregular presentaba achatamientos en algunos lados, y que a simple vista parecía un capricho de la montaña o la descomunal cabeza de un gigante, petrificada por los siglos. Mas era el caso que esta inmensa esfera de piedra giraba sobre sí misma en dos salientes cuyos extremos estaban incrustados en los muros roqueños de la entrada, y el movimiento era del interior al exterior, mediante una combinación sencilla de gruesas cadenas. La esfera entonces se abría hacia el exterior, y daba lugar a que entrasen los que Nevado anunciaba tirando con sus dientes del cordel de una campana, cordel que estaba oculto entre breñas a unos 20 pasos de aquella puerta original, y que nadie que no fuera Nevado podía introducirse por aquel vericueto de cactus silvestres y de espinosos zarzales. Apenas giraba hacia afuera la enorme piedra, se veía la dorada luz de varias lámparas de aceite que alumbraban la espaciosa galería de entrada, o sea un magnífico túnel esmeradamente trabajado por verdaderos artistas de la piedra. Ningún audaz viajero escalador de montañas que hubiera tenido el coraje de trepar por aquellos fragorosos montes, cuyas laderas como cortadas a pico las hacían casi inaccesibles, no hubiera imaginado jamás que pasado aquel negro boquerón pudiera encontrar bellezas, arte, dulzura, suavidad y armonía de ninguna naturaleza. En aquel oscuro túnel, solo iluminado por lámparas que no se apagaban jamás, podían admirarse hermosos trabajos de alto relieve y de escrituras en jeroglíficos egipcios, traducidos al sirio caldeo. En alto relieve podían verse los principales pasajes de la vida de Moisés, empezando por el flotar de la canastilla de juncos, en que él fuera arrojado a las aguas del Nilo para ocultar su origen. El paso del Mar Rojo seguido por el pueblo hebreo, la travesía del desierto, las visiones del monte Horeb, de donde bajó con las tablas de la ley grabado a Buril por él mismo, en uso de sus poderes internos sobre todas las cosas de la naturaleza, y sintiendo a la vez que una voz de lo alto le dictaba aquel mensaje divino que hemos llamado decálogo. Asombraba arrojado a las aguas del Nilo para ocultar su origen. El paso del Mar Rojo seguido por el pueblo hebreo, la travesía del desierto, las visiones del monte Horeb, de donde bajó con las tablas de la ley grabado a Buril por él mismo, en uso de sus poderes internos sobre todas las cosas de la naturaleza, y sintiendo a la vez que una voz de lo alto le dictaba aquel mensaje divino que hemos llamado decálogo. Asombraba pensar en los años y en las vidas que se habrían gastado en aquella obra gigantesca. Terminaba aquella galería en un semicírculo espacioso, del cual arrancaban dos caminos también iluminados con lámparas de aceite. 73. El de la derecha se llamaba Pórtico de los Profetas y el de la izquierda, Pórtico de los Párvulos. Por el primero entraban los esenios que vivían en común y en celibato. Por el segundo los que vivían en el exterior y formaban familias. Si de estos llegaban algunos al grado cuarto y por estado de viudez querían vivir en el santuario, podían entrar por el Pórtico de los Profetas. Era llamado así porque en aquellos muros aparecían grabados los principales pasajes de la vida de los 7 profetas mayores, cuyo nombre ya conoce el lector. Mientras que en el Pórtico de los Párvulos habían sido grabados episodios ejemplares de esenios jóvenes de los primeros grados, que habían realizado actos heroicos de abnegación en beneficio del prójimo. Por ambos caminos se llegaba al santuario que quedaba al final de ellos, y cuya plataforma de entrada se anunciaba por un enorme candelabro de 70 cirios, que pendía de lo alto de aquella cúpula de roca gris que pacientemente labrada y bruñida, orillaba con el dorado resplandor de tantas luces. La gran puerta era un bloque de granito que giraba sobre un eje vertical, sin ruido ni dificultad alguna, pero solo por un impulso que se daba desde el interior. Nevado se había llevado los 3 mulos hacia unas caballerizas o cuadras, que se hallaban a la vuelta de un recodo en aquel laberinto de montañas y de enormes cavernas, en medio de las cuales se abrían vallecitos escondidos y regados por hilos de agua que bajaban de los más altos cerros, formados por los deshielos o por ocultas vertientes.
Los viajeros se anunciaban por un pequeño agujero practicado en el bloque giratorio, y el cual era el tubo de una bocina de bronce que repetía como un largo eco toda frase que por allí se pronunciaba: mensajeros del Cuarantana, esenios del cuarto grado. El anciano que hacía guardia a la entrada del santuario hacía girar el bloque de granito, y los viajeros caían de rodillas besando el pavimento del templo de la sabiduría. Los 70 ancianos cubiertos de mantos blancos aparecían en dos filas a recibir entre sus brazos a los valientes hermanos que habían arrostrado los peligros del penoso viaje, para llevarles un mensaje de gran importancia. Aquella escena tenía tan profunda vibración emotiva por el grande amor a los hermanos que luchaban al exterior, que estos rompían a llorar a grandes sollozos mientras iban pasando entre los amantes brazos de aquellos 70 hombres que pasaban de los 60 años, y que solo vivían como pararrayos en medio de la humanidad, como faros encendidos, cuyo pensamiento escalaba los más altos cielos en demanda de piedad y de misericordia para la humanidad delincuente, como arroyuelos de 74. Aguas vivificantes, que bajaban incesantemente para llevar su frescura, su paz y su consuelo a las víctimas de las maldades humanas. Eran los amadores terrestres, que a imitación de los amadores del séptimo cielo, se ensayaban a hacer arpas eternas en el plano terrestre por amor a los hombres, que eran la heredad cobijada por el Cristo. Paréceme sentir el pensamiento del lector que pregunta: ¿qué móvil, qué idea original y extraña guió a los esenios a ocultar su gran santuario madre en tan agrestes y pavorosos montes? Si montañas buscaban, había tantas en aquella tierra, que cubiertas de hermosa vegetación, eran un esplendor de la naturaleza, como la cadena del Líbano y las montañas de Galilea y de Samaria. Eran los esenios la rama más directa del árbol grandioso de la sabiduría de Moisés, el cual tuvo, entre la tribu levítica que organizó antes de llegar a la llamada tierra de promisión, un jovencito que conquistó el privilegio desusado de las ternezas del gran corazón del legislador. Era como una alondra sobre las alas de un águila, era como una flor del aire prendida al tronco de un roble gigantesco, era un pequeño cactus florecido en la cumbre de una montaña. Este jovencito llegó a hombre. Al lado del gran hombre emisario de la divinidad, y tanto mereció la confianza de Moisés, que en horas de amargura y de profunda incertidumbre, solía decirle: Esen, niño de cera y de miel, toma tu cítara y despeja mi mente, que una gran borrasca ha encrespado las aguas de mi fuente. Esen tocaba la cítara, y Moisés oraba, lloraba, clamaba a la divinidad, que se desbordaba sobre él como un grandioso manantial de estrellas y de soles. Este humilde ser que eligió la vida oculta en ese entonces, como expiación de grandezas pasadas que habían entorpecido su vida espiritual, había acompañado a Moisés cuando sus guías, o sea las grandes inteligencias que apadrinaron su encarnación, le anunciaron que había llegado la hora de su libertad, que subiera a la cordillera de Abarín, que entre ella buscara el monte Nebo y la cumbre de Pisga, donde vería la gloria que Jehová le guardaba. Esen le siguió sin que Moisés lo supiera, hasta que estuvo en lo alto de la escarpada montaña. Le acompañó hasta el desprendimiento de su espíritu en el éxtasis de su oración en una noche de luna llena. Y cuando estuvo seguro que su maestro no se despertaría más a la vida física, recogió su cuerpo exánime que sepultó en un vallecito llamado Bet Peor, sombreado por arrayanes en flor, bordado de lirios silvestres y donde anidaban las alondras y los mirlos. Le pareció digna tumba para aquel ser excepcional que tanto había amado. Y para no revelar nada de cuanto había ocurrido según él le ordenara, se refugió en una caverna y no se presentó más a Josué el sucesor de Moisés, por lo cual él y los príncipes y los sacerdotes tuvieron en cuenta. 75. Lo que el gran profeta les había dicho: si pasados 30 días no bajé de los montes, no me busquéis en la tierra, porque Jehová me habrá transportado a sus moradas eternas. Este jovencito es de la familia sacerdotal de Aarón, fue el origen de los esenios que tomaron su nombre. La cumbre de Pisga donde Moisés tuvo sus grandes visiones, el monte Nebo donde murió, y el valle de su sepulcro, fue el lugar sagrado elegido por los esenios para su gran templo de roca viva, que perduró hasta mucho después de Yahshua de Nazaret. He ahí porque habían sido elegidos los fragorosos montes de Moab, para cofre gigantesco de cuanto había pertenecido a Moisés. Allí estaban aquellas dos tablas que él había grabado en estado estático, y que él mismo rompió en dos por la indignación que le causó al bajar del monte Horeb, y encontrar que el pueblo adoraba a un becerro de oro y danzaba ebrio alrededor de él. Esen había recogido aquellas tablas rotas y eran las que guardaban en el gran santuario madre de la fraternidad esenia. Hechos
Hecho este sucinto relato explicativo para ti, lector amigo, entremos también nosotros al inmenso templo de rocas donde viven los 70 ancianos subida de cirios benditos, consumiéndose ante el altar de la divina sabiduría a fin de que jamás faltara luz a los hombres de esta tierra, heredad del Cristo a cuyos ideales habían sacrificado ellos sus vidas tantas veces. Terminada la emotiva escena del recibimiento en el pórtico interior del templo, se veía un inmenso arco labrado también en la roca, el cual aparecía cubierto con un gran cortinado de lino blanco. En aquel primer pórtico aparecían grandes bancos de piedra con sus correspondientes atriles para abrir los libros de los salmos, donde cantaban las glorias de Dios o reclamaban su misericordia para la humanidad terrestre. Era este el sitio de las asambleas de 7 días para examinar las obras, los hechos, los progresos espirituales, mentales y morales de los hermanos que debían subir a un grado superior. Los hermanos que debían ascender, vestían durante esos 7 días túnica violeta de penitencia y cubiertos de un capuchón, ni podía vérseles el rostro, ni ellos podían hablar absolutamente nada. Entregaban su carpeta donde aparecían sus obras y las luces divinas, y los dones que Dios les había hecho en sus concentraciones, y las debilidades en que habían incurrido, y el desarrollo de sus facultades superiores. Escuchaban las deliberaciones de los ancianos que hablaban libremente como si los interesados no estuviesen oyéndoles, y asimismo exponían su fallo favorable o no, según los casos. 76. Si el fallo era favorable, los graduados levantaban su capuchón y el gran velo del templo era descorrido para que pasaran todos al tabernáculo de las ofrendas, donde el gran servidor encendía con un cirio de los 70 que allí ardían, una hoguera sobre una mesa de piedra y en ella se quemaban las carpetas con la última confesión de los graduados. El oficiante decía en alta voz, el fuego de Dios reduce todo a cenizas, lo grande y lo pequeño, lo bueno y lo malo. Y la ceniza es olvido, es silencio, es muerte. Y cantaban el salmo de la misericordia o miserere, arrojando incienso y mirra a las ascuas mientras el oficiante añadía, sea agradable a vos, omnipotente energía creadora, causa suprema de toda vida, de todo bien, la ofrenda que acaban de hacer de los 7 años vividos en vuestra ley, estos hermanos, que reclaman de vuestra inmensa piedad, el don de ser acercados a vos por nuevas purificaciones. Que serán otros tantos holocaustos en favor de la humanidad, herencia del Cristo. Acto seguido, les vestían las túnicas de blanco lino y les ceñían a la frente una cinta de púrpura con tantas estrellas de plata de 5 puntas como grados habían pasado. Y a la cintura les ceñían un cordel de lana color púrpura que se llamaba el cíngulo de castidad, en cuyos colgantes tenía tantos nudos cuantos grados habían pasado. Entonces y solo entonces, los graduados subían las 7 gradas del tabernáculo, donde se hallaba un gran cofre de plata cincelada que el gran servidor abría. Allí se veían las tablas de la ley rotas por Moisés y unidas cuidadosamente por pequeñas grapas de oro. Con profunda emoción iban poniendo sus labios en besos reverentes sobre aquellos caracteres grabados por el gran ungido, más con la fuerza de su pensamiento y de su voluntad puestas en acción, que por su dedo convertido como en un punzón de fuego que pulverizaba y quemaba la piedra. Allí estaban los 5 manuscritos originales de Moisés en jeroglíficos egipcios, que Esen había recogido de entre las ropas del gran taumaturgo después de su muerte. Eran 5 pequeñas carpetitas de papiro encerradas en un bolsillo de cuero. Estaban abiertas para que se leyeran los títulos, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Debajo de los 5 libros sagrados de Moisés, aparecía un papiro extendido y sujeto a los extremos por pequeños garfios de plata, en él. ¿Cuál se leía en antiguo hebreo? Yo, Esen, hijo de Nadab, de la sangre de Aarón, que huía a la altura de Nebo en seguimiento de Moisés, mi señor, juro por su sagrada memoria que él me mandó recoger de su cuerpo estas escrituras cuando le viere muerto, y me declaró que la voz de lo alto le aconsejó llevarlas. 77. Consigo para que no fueran destruidas y adulteradas, como ya pensaban hacerlo una vez muerto el autor, pues que había tenido visión de que fueron quemadas las copias fieles que él mandara sacar para uso de los sacerdotes y del pueblo. Mi padre Nadab, hijo de Aarón, gran sacerdote, fue muerto en el altar de los holocaustos, por ofrecer incienso sobre las ascuas y panes de propiciación, y negarse a las degollaciones de bestias, repudiadas por el gran profeta.
y huí en pos de él, a causa de que su ley fue sustituida por otra ley en beneficio de los sacerdotes y de los príncipes de Israel, dueños de los ganados que prescribían sacrificar para su negocio y ganancias. Que Jehová poderoso y justiciero, ante quien voy a comparecer dentro de breve tiempo, de testimonio de que digo verdad enviándome un siervo suyo que cierre mis ojos, y recoja las escrituras de Moisés, que yo su siervo he conservado. Más abajo aparecía una nueva línea escrita con caracteres más gruesos y temblorosos: lloro de gozo y bendigo a Jehová, que dio testimonio de que yo decía verdad y trajo a mi soledad estos 6 levitas que huyen de la abominación de Israel, entregado a la matanza en los pueblos que quieren habitar, renegando de la ley de Jehová que dice, no matarás. Y nuestros 3 esenios viajeros refirieron cuanto de extraordinario sabían del nacimiento del hijo de Miriam y de Yosef. Después de oírles atentamente, el gran servidor que era quien repartía y servía los manjares que de antemano habían sido colocados en grandes fuentes y cazuelas de barro, les decía, cuando ayer a mediodía tuvimos anuncio espiritual de vuestra llegada, sabíamos que el avatar divino estaba ya encarnado en la ciudad de Betlehem, y que hermanos del templo de los montes Cuarantana venían con el aviso. Algunos videntes os vieron desde que salisteis de la fortaleza de Masada en dirección hacia aquí, como fantasmas de la noche por las entrañas de los montes. A embriagarse de luz divina, de amor eterno, de sabiduría infinita. Por fin sintieron el murmullo de cristales que se chocan y se rompen. Era el caer de las aguas de una vertiente en un estanque natural que las recibía dejándolas desbordar por una especie de surco en la roca viva, que las llevaba alrededor de una inmensa caverna, donde ardían 7 lámparas de aceite y donde un suave aroma de flores impresionaba agradablemente. En el centro de la caverna se veía un gran cofre de piedra blanca, asentado sobre 4 bloques de granito labrado y bruñido hasta dar brillo. En la tapa de resplandeciente cobre cincelado, decía en grandes letras, Moisés. Al pie de este sencillo monumento se veían grandes ramos de arrayanes, de lirios del valle, de rosas blancas y rojas. Aquellas delicadas ofrendas florales contrastaban con la agreste rusticidad de la caverna, que había sido conservada tal como la vieron los ojos de Moisés en carne mortal, cuando fue tantas veces allí a orar, a pensar y después a morir. Hacia un lado se veía un saliente de roca que formaba como un estrado de 2 pies de altura, 3 de ancho y 10 de largo, pero de irregulares líneas de contornos. Y encima aparecía grabado en la roca viva, sobre esta piedra, durmió y murió Moisés nuestro padre. Es en su siervo. Aquella enorme piedra era usada como altar de las ofrendas, y apenas llegaron, encendieron sobre ella una pequeña hoguera para ofrecer incienso de adoración al Supremo Creador. Los mirlos y las torcasas entraban y salían libremente por la abertura que habían practicado los esenios para que entrase el rayo de luna y el rayo solar a horas determinadas, y fuera a caer como un beso de luz astral sobre la momia de Moisés, dormida en su largo sueño de piedra en el cofre de mármol que la guardaba. Hacia el opuesto lado del estrado se veía una abertura que daba paso a otra caverna, la cual era utilizada para sepultar a los ancianos que morían en el gran santuario madre. Sus momias aparecían disecadas de pie, adheridas a los muros de la caverna por soportes de cobre. Aquella multitud de momias vestidas de túnica de lino y con capuchón blanco, a la temblorosa luz de las cerillas parecía como que fueran a echarse a andar para recibir a los visitantes vivos que acababan de llegar. 81. Muertos ellos y muertos nosotros, para aquello que los humanos llaman vida. Vivos ellos y vivos nosotros para la verdadera vida, que es esperanza, amor y conocimiento. Dijo el gran servidor que captó la onda de lúgubre pavor de los 3 esenios viajeros no familiarizados todavía con aquella inmóvil familia blanca y muda, que hacía la guardia a la caverna sepulcral de Moisés. El gran servidor, ayudado por los ancianos del más alto grado, levantaron la tapa del sarcófago de Moisés y la momia quedó al descubierto. Tenía ya un color cetrino como un marfil demasiado viejo, y algunas partes presentaban sombras como de humo. Había sido un hombre de alta estatura con una hermosa cabeza coronada por una frente genial. El hijo de la princesa egipcia y del levita. Amram, escultor hebreo, aún dejaba traslucir en su cadáver petrificado rasgos de belleza de ambas razas. Sus
Largas y delgadas manos aparecían extendidas sobre sus rodillas, y sobre sus pies desnudos se veía un grueso rollo de papiro enrollado por un aro de plata. Eran las escrituras de Zen sobre la vida de Moisés y la vida de los discípulos suyos, que después de su muerte se refugiaron en aquellos montes. En el pavimento de la caverna, casi debajo del dolmen de Moisés, se veía una losa de color más claro que el resto de las rocas, y escrito en ella, y ya medio borroso de tantos pies que lo habían pisado, este nombre, es en siervo de Moisés. Allí dormía su largo sueño la momia del niño de cera y miel, que tocaba la cítara cuando al hombre luz se le habían encrespado las aguas de su fuente interior. Aquel amor había sido en verdad más fuerte que la muerte. Apenas descubierta la momia de Moisés, los ancianos empezaron a cantar el salmo llamado de la misericordia, mientras agitaban incensarios alrededor de aquella inmensa caverna. Es el Salmo 136 y cuya letra original dice así: Alabemos a Jehová porque solo Él es bueno, porque es eterna su misericordia. Alabemos al Dios de los dioses, porque es eterna su misericordia. Alabemos al Señor de los señores, porque es eterna su misericordia. A Dios que hace grandes maravillas, porque es eterna su misericordia. Al que hizo los cielos con sabiduría, porque es eterna su misericordia. Al que extendió la tierra sobre las aguas, porque es eterna su misericordia. 82. Al que cubrió los espacios de grandes luminarias, porque es eterna su misericordia. Al que en nuestro abatimiento derramó paz sobre nosotros, porque es eterna su misericordia. Alabemos al Dios de todos los cielos, en la noche y en el día, en la vigilia y en el sueño, en la calma y en la angustia, porque es eterna su misericordia. Así sea. Terminado el salmo, cada cual se quedó quieto y mudo en el sitio en que estaba. Que Dios misericordioso sea en medio de esta santa convocación, exclamó el servidor con voz solemne, levantando a las alturas sus brazos abiertos, que era el signo supremo con que los grandes maestros evocaban a la divinidad. Una radiante nubecilla empezó a revolotear como un remolino de los colores del iris sobre el dolmen de Moisés, que desapareció de la vista de los circunstantes. La nube radiante se tornó en llama viva, que fue llenando la inmensa caverna con sus reflejos de oro, de rubí, de amatista. Los esenios quietos, inmóviles, silenciosos, pensaron quizá, este fuego divino va a consumirnos completamente. Y asimismo no se movieron. Ya no se veían más unos a otros, porque todo lo había llenado la llama viva. Hasta la vecina caverna de las momias blancas en gran multitud, fue invadida por ella. Mas, era una llama que no hacía daño alguno, sino que transportaba el alma, inundaba la mente de divinas claridades, anulaba los sentidos físicos, sutilizaba la materia hasta el punto, que los esenios pensaron cada uno. Mi cuerpo fue consumido por el fuego de Dios, y solo vive mi yo interno, el que sabe amarle y puede llegar a comprenderle. Y un gozo divino les inundó, pues pensaron que no vivían ya más, la grosera vida de los sentidos. Y entonces vieron entre la llama viva, la faz de Moisés tal como le habían visto otras veces, con esos dos potentes rayos de luz que emanaban de su frente, y cuyo resplandor no lo resistía la mirada humana. Y alrededor de él los 69 amadores compañeros, que extendiendo sus diestras sobre Moisés, parecían fortificar más y más con la potente irradiación que emanaba de sus dedos, las dos poderosas fuentes de luz que brotaban de su frente, y que era la que había encendido la llama viva que inundaba la caverna. Los esenios pensaron: solo la frente de nuestro padre Moisés ostenta dos manantiales de luz. Y la voz solemne de Moisés contestó ese pensamiento de los esenios. 83. Fui ungido por las antorchas eternas de Dios, para traer la divina ley a esta humanidad en aquella hora de mi mesianismo, y por eso manan de mi frente estos poderosos rayos de luz. Hasta entonces la voluntad divina solo fue patrimonio de unos pocos, que la presintieron en sus horas de ansiedad por lo infinito. Mas, desde entonces, la voluntad divina cayó sobre la humanidad de este planeta con fuerza de ley suprema, de tan absoluta manera, que el que contra ella delinque, arroja sobre sí mismo una carga de tinieblas para innumerables siglos. Los profetas blancos de Anfión, los dáctilos de Antulio y los coptas de Abel, no fueron sino los primeros sensitivos que captaron la onda de la ley eterna, que se cernía como una llama purificadora más allá de la esfera astral del planeta. Y mi encarnación en Moisés fue la conductora del eterno mensaje que marcaba a fuego el camino de la humanidad terrestre.
Hoy es otro día en la eterna inmensidad de Dios, es el gran día del amor, de la piedad, de la infinita misericordia. El día grande del perdón y de la paz. Por eso no soy ya más, Moisés, el portador de la severa ley divina, sino simplemente Yahshua el amador, el que envolverá en la ola inmensa del amor misericordioso a los que delinquieron contra la eterna ley traída por Moisés. Y porque fue olvidada esa ley, la humanidad terrestre sería transportada a moradas de tinieblas a vivir vidas de monstruos o vidas de piedras y de rodantes arenas y cenizas, hasta que nuevas chispas encendieran las lamparillas que la justicia eterna apagara con su vendaval incontenible. Mas, ha llegado Yahshua el amador con el mensaje del perdón, de la misericordia y de la salvación para todos cuantos le reciben, le busquen y le amen. Apenas muerto en esta misma caverna que hoy inunda la gloria de Dios, el pueblo elegido para ser el primogénito de la ley divina, fue el primer prevaricador contra ella, como lo prueban las espantosas escrituras adjudicadas a mi nombre, y en las cuales se hace derroche de muerte, de víctimas y de sangre, allí mismo donde vierte su eterna claridad el mandato divino, no matarás. No es más el día de ardiente sol de Moisés, sino el dulce amanecer de Yahshua el amador. Mirad. Y al decir así, la esplendorosa visión se transformó por completo. La llama viva de oro y rubí se fumó como un incendio que se apaga súbitamente, y solo quedó envuelto en una rosada nubecilla un Moisés sin rayos en la frente, y solo, absolutamente solo, sin el radiante cortejo que le había acompañado. Soy Yahshua, el amador, que viene a vosotros como un corderillo manso a pastar en vuestros huertos de lirios en Efelor. Soy el amador que busca ansiosamente a sus amados. Soy. 84. El amigo tierno que busca a sus amigos ausentes mucho tiempo. Soy la luz para los que caminan en tinieblas. Soy el agua clara para los que tienen sed. Soy el pan de flor de harina para los que sienten hambre. Soy la paz. Soy la misericordia. Soy el perdón. A estos montes vendré a buscar como un aprendiz imberbe, vuestra sabiduría. A esta misma caverna vendré ya joven y fuerte a pedir la luz divina para decidir mi camino, y seréis vosotros en la tierra, los maestros de Yahshua que envuelto en la materia y en un plano de vida, en que todo le será adverso, se agitará indeciso como un débil bajel en una mar borrascosa, como un ciervo herido en un desierto sin agua, como un ruiseñor olvidado entre una estepa de nieve. Esenios silenciosos de Moisés. Yo os lo digo, preparaos para ayudar a Yahshua a encontrarse a sí mismo, para cumplir su destino, para llegar sin vacilaciones a su apoteosis de Redentor. Levantando extendidas sus manos que resplandecían en la noche como retazos de luna en los espacios, exclamó con una voz musical, como si fuera resonancia de salterios divinos que vibraban a lo lejos. Gloria a Dios en las alturas infinitas y paz a los hombres de buena voluntad. La visión se iba perdiendo a lo lejos y aún se oía su voz de música lejana. Esperadme que yo vendré. Como el pájaro solitario a su nido. Como el amado a la amada que espera. Como el hijo a la madre que le aguarda con la lámpara encendida. Esperadme que yo vendré. Desapareció la visión quedando una suave estela de luz y una dulcísima vibración de armonía, como si no pudiese extinguirse por completo. El eco prolongado de una salmodia indefinible. Sin saber cómo, ni por qué, ni cuándo, los esenios se encontraron todos de rodillas con los brazos levantados como abrazando el vacío y con los ojos empapados de llanto. Era el divino llorar del alma, a quien Dios ha visitado en la tierra. Después de un largo soliloquio mental de cada uno con la divinidad y de cada uno consigo mismo, los esenios silenciosos y meditativos tornaron por el mismo camino al santuario y cada cual buscó la imperturbable quietud de su alcoba de rocas para reposar. 85. 10. Ha nacido un parvulito. Volvamos a la serena quietud de Betlehem, la tranquila ciudad donde David el pastorcillo que Samuel, profeta esenio, ungió rey de Israel. El rey de los salmos dolientes y gemebundos, cuando su corazón sincero comprendió que había pecado. Volvamos a la casita del Cana el tejedor, en una de cuyas alcobas se encontraban Miriam y Yosef con su niño divino, el Dios hecho hombre. Y la ley nos da permiso para escuchar su conversación. Es ya muy entrada la noche y todos se han recogido en sus alcobas de reposo.
Y Yosef se despierta, porque siente que Miriam llora con sollozos contenidos, acaso para no llamar su atención. Enciende un candil, y se llega al lecho de Miriam, a quien encuentra con el niño en brazos. ¿Qué pasa, Miriam, que lloras así? ¿Está acaso enfermo el niño? No, dice ella. Él duerme. Mírale. Y bien, si está tranquilito y duerme, ¿por qué lloras tú? Mañana hará 8 días que nació. Es verdad, ya lo he pensado y el Cana también. Ellos dos le llevarán a la sinagoga a circuncidarle y yo me quedaré contigo. Miriam dio un gran gemido y sus sollozos se hicieron más hondos. Y Yosef, apenado hasta lo sumo, no acertaba con la causa de aquel dolor. Una voz me ha despertado en el sueño, dijo por fin Miriam, y esa voz me dijo, tu niño no será circuncidado. ¿Cómo podrá ser eso?, exclamó Yosef. Si es ley de Moisés, recibida por el mismo de Jehová. Cierto que este es un profeta según todas las apariencias, pero todos nuestros profetas creo que fueron sometidos a esa ley. ¿Cómo podemos pecar contra la ley de Moisés? Yosef, siéntate aquí a mi lado y yo te explicaré lo que me ha acontecido. Yo me desperté porque la canastilla del niño estaba llena de luz y creí que eras tú que habías encendido el candil para velarle. Y entonces comprendí que no era luz de candil sino un suave resplandor que salía de mi niñito, y esta luz alumbraba los rostros venerables y hermosos de varios ancianos de blancas vestiduras, que le contemplaban con inefable ternura. Por fin, viendo que yo les observaba, uno de ellos me dijo: Mujer, quítate esa espina de tu corazón, porque tu hijo no será herido por el cuchillo del sacerdote. Es ley de Jehová, dije yo. Y él añadió, ni es ley de Jehová, ni es ley de Moisés, sino de los hombres inconscientes que buscan la filiación. 86. Divina en groseros ritos materiales. La filiación divina la tenemos todas. Las criaturas humanas, porque de Dios surgimos como una chispa de una hoguera. ¿Quiénes sois vosotros que así me habláis? Les pregunté. Somos, me contestaron, los depositarios de los libros de Moisés que, desde el hasta hoy, habitamos oscuras cavernas en agrestes montañas, para que la divina sabiduría traída por él no sea corrompida y borrada de la faz de la tierra. Somos los ancianos del gran templo esenio de Moab, y en sueños te visitamos para advertirte la voluntad divina. Y en prueba de ser esto cierto, mañana estará enfermo el Asan de la sinagoga, y Yosef encontrará un sacerdote que viene de Jerusalén, Esdras, que es de nosotros y a quien acabamos de visitar, como a ti, para que venga a esta sinagoga. Ide a él poco antes de mediodía, y llevadle al niño que él sabe lo que ha de hacer. Y dicho esto, desapareció el resplandor y los ancianos. ¿Has oído, Yosef? Sí, Miriam, he oído y mucho temo que sea esto engaño de espíritu de tinieblas. Decir que la circuncisión no es ley de Jehová recibida por Moisés, grave es esta cuestión. Por eso mi aflicción ha sido grande, y llevo mucho tiempo clamando al Señor con lágrimas para que dé luz a su sierva que quiere nada más que lo que él quiere. Miriam, consuélate, que esto se esclarecerá mañana a la hora primera del día. Yo saldré al camino que viene de Jerusalén, y al primer sacerdote que llegue le preguntaré, ¿eres tú Esdras, el sacerdote que Dios manda a Betlén para circuncidar a un niño nacido hace 8 días? Y de su respuesta comprenderemos la voluntad de Dios. Y ocurrió tal como los ancianos habían dicho. Y era Esdras un esenio del grado quinto que venía a Betlén, avisado en sueños por los ancianos de Moab, para evitar que fuera profanada la vestidura física del avatar divino con un rito grosero, impropio hasta de las bestias, cuanto más de seres dotados de inteligencia y de razón. Llevado el niño a la sinagoga y estando enfermo el Asan encargado de ella, Esdras con el Cana y Sara realizaron los rituales de práctica, se anotó en el gran libro el nombre del niño y de sus padres con la fecha de su nacimiento, pero no fue herido su cuerpo porque Esdras era un esenio avanzado y conocía todos los secretos del gran templo de Moab, o sea, los libros verdaderos de Moisés y toda la divina sabiduría, que es la ley eterna para los hombres de este planeta. Y como Miriam había dicho que el niño debía llamarse Yahshua, Jesús en castellano, y Esdras sabía también que así debía llamarse, tal nombre le fue impuesto, y el Cana y Sara volvieron con el niño a su morada, a donde esa tarde acudió. 87.
También Esdras para sosegar el alma de Miriam, respecto de la visión que había tenido. Dime, Miriam, le decía Esdras, si es que puedes recordarlo, cómo era la investidura de los ancianos que viste junto a la cuna de tu hijo. Oh, lo recuerdo bien, sí, contestaba ella. Tenían los cabellos y las barbas blancas y largas donde no había rastro de tijeras, ni navajas, llevaban las túnicas ajustadas con cordones de púrpura, sobre la frente una cinta blanca con 7 estrellas de 5 puntas que resplandecían con viva luz. Y dime, ¿nunca viste uno de nuestros templos esenios del Monte Carmelo o del Monte Hermón? No, aún no, porque Yosef y yo somos esenios del primer grado y los terapeutas peregrinos que nos instruyen nos dicen que cuando hayamos subido el grado segundo, nos permitirán la entrada al santuario esenio, que para nosotros está en el Monte Tabor o el Monte Carmelo. ¿Cuánto tiempo lleváis en grado primero? Yosef mi marido hace ya 7 años, que juntos ingresaron con su esposa primera Débora, pero yo sumergí el rostro en el agua santa a mi salida del templo de Jerusalén, cuando me desposé con Yosef, hace 17 meses. Cuando volváis a vuestra casita de Nazaret y sea el niño más crecidito y fuerte, subiréis juntamente conmigo al templo esenio del Monte Tabor, y allí podrás ver algunos ancianos tal como los que viste en tu sueño. Miriam le miraba con sus grandes ojos dulces, como avellanas mojadas de rocío, miradas en las cuales se transparentaba el oleaje ininterrumpido de sus emociones más íntimas, que asomaban a sus pupilas y que parecían asomar a sus labios, pero que ella guardaba siempre como si temiera que se evaporasen al salir al exterior. Mas por fin, todas ellas se condensaron en esta sencilla interrogación. Pero, ¿quién es este niño que me ha nacido? ¿Quién es este niño? Mujer bienaventurada por los siglos de los siglos, exclamó el sacerdote esenio, que si era doctor de la ley en el templo de Jerusalén por su descendencia de antigua familia sacerdotal. Mas era esenio por convicción, por educación, por íntima afinidad con la sabiduría esenia transmitida de su madre. Mujer bienaventurada. Este niño es la luz increada hecha hombre. Es el amor divino hecho carne, es la misericordia infinita hecha corazón. Humano. Es un Cristo hombre. ¿Comprendes, Miriam? Yo solo sé y comprendo que es mi hijo, que es un pedazo de mi propia vida, que este cuerpecito de leche y rosa se fue formando poco a poco dentro de mi seno, donde se ha ocultado 9 meses, y que al 88. Llegar al mundo exterior aún necesita de que yo le dé vida con la savia de mi propia vida. Es mi hijo, es mío, más mío que de nadie, él vive de mí y yo vivo, vivo para él. El esenio Esdras comprendió que la inmensa ternura maternal de Miriam no le permitiría comprender sin alarmas y sobresaltos la grande y sobrehumana idea de un hijo que era Dios. ¿Cómo asimilaría esta tiernísima madre apenas salida de la adolescencia, la suprema verdad, ni la estupenda grandeza espiritual de su hijo, que por ser lo que era podía bien calificarse de un don hecho por la bondad divina a toda la humanidad terrestre? ¿Cómo podría ella comprender la tremenda inmolación de su nombre de madre en el altar del amor eterno, que un día le diría con la voz inmutable de acontecimientos sucedidos: toda la humanidad delincuente puede decir como tú, Miriam, es mío, vive por mí y yo vivo por él? Diríase que en los más recónditos senos de su yo íntimo, Miriam presentía el futuro, sin tener noción ni idea del divino arcano que tenía su cumplimiento y su realización en el plano físico terrestre, en cuanto al hijo que acababa de nacerle. Como María, nosotros Y de ahí la secreta delincuentes, alarma que la hermanos. hacía pronunciar siempre y de improviso estas mismas palabras: es Como mío más María. que de nadie. Es mi hijo, y él vive de la savia de mi vida, y yo vivo para él. A veces añadía: ¿por qué vienen tantas gentes a verle? ¿No es acaso un niño como los demás? Los sacerdotes de Jerusalén se ocultan para venir a verle y dicen: no digáis que estuvimos a ver a este niño. No reveléis a nadie lo acontecido antes y después de su nacimiento. No sea que obstaculice la ignorancia de los hombres, el cumplimiento de los designios divinos. Me espanta todo este enigma que hay alrededor del hijo de mis entrañas. ¿Qué ven las gentes en él? ¿Qué ven? Yo solo una cosa veo, que es el tesoro que Dios me da, que es lo más hermoso que hay para mí sobre la tierra. Que será lo más santo y lo más bueno de la tierra, porque yo lo he ofrecido a Dios para que él sea todo suyo, porque siendo de él, es mío, puesto que Dios me lo ha dado. Solo Dios Padre Universal puede ser dueño de mi hijo sin arrancarlo a mi cariño. Un
Una especie de delirio febril iba apoderándose de Miriam a medida que hablaba, y sus palabras dejaban traslucir el temor de que su hijo le fuese arrancado de sus brazos como consecuencia del gran interés y entusiasmo que su nacimiento despertaba. Y Esdras le decía: sí, Miriam, hija mía, cálmate, es tuyo, Dios te lo ha dado, y porque te lo ha dado eres bienaventurada por los siglos de los siglos. Las gentes que conocen la grandeza espiritual de tu hijo, sienten el afán de verle. 89. De tocarle, pero nadie piensa en arrancarlo de ti. Miriam, vive tranquila. Que su llegada significa para ti la bendición divina. Hizo grandes recomendaciones al Cana y a Yosef referente al cuidado del niño, y les dijo que en todo cuanto les ocurriera, dieran aviso a los terapeutas peregrinos para que fuera remediado de inmediato. Luego volvió al templo de Jerusalén rebosante su alma de consuelo y de esperanza, porque había visto cumplida la promesa de Jehová a Moisés en la cumbre de Pisga: toda esa tierra que ves, desde este monte hasta la mar grande será la heredad de Israel, mas tú no entrarás en ella en esta hora, en que habrá muerte y desolación, guerra y devastaciones. Pisarás esa tierra en la hora de tu victoria final, cuando habrás vencido al mal que atormenta a la humanidad del planeta. Y Esdras, el esenio del grado quinto, anduvo esa noche como un fantasma por el pórtico de los sacerdotes para departir con Nehemías, Habacuc y Eleazar, sacerdotes y esenios como él, sobre el cumplimiento de la escritura profética de Moisés. Que no dieran ellos por encontrarse en el gran santuario de Moab en medio de los ancianos maestros, en esos momentos solemnes para la fraternidad esenia, que sería la madre espiritual del avatar divino encarnado en medio de la humanidad. Mas, la ley eterna les había confiado la misión de salvaguardarlos ideales religiosos de los verdaderos servidores de Dios, la interpretación y el de la ley divina, o sea, los 10 mandamientos de las sagradas tablas, que era lo único de cuanto dijo Moisés que no había sido adulterado, desvirtuado o interpretado equivocadamente. Ellos veían con dolor la profanación horrible que se había hecho siglo tras siglo de las escrituras de Moisés, sobre todo de los libros llamados Levítico y Deuteronomio, donde no solo se encuentran a cada paso formidables contradicciones con los 10 mandamientos de la ley divina, sino que se hace alarde de una ferocidad inaudita, donde se incita a la venganza, al crimen, al incendio, a la devastación de pueblos y ciudades que quisieran los hebreos conquistar para sí. Y todo esto, con la aseveración antepuesta. Y dijo Dios a Moisés, para que lo transmitiera a Israel. Y aquí los mandatos de arrasar pueblos, ciudades, sin dejar uno vivo, asterisco palabras textuales, ni a los hombres, ni a las mujeres, ni a los niños. Y ese Dios había hablado a Moisés en el monte Horeb para hacerle grabar en piedra sus 10 mandamientos, entre los cuales hay 2, el primero y el quinto, que dicen: amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Y el quinto que dice: no matarás. Y en estas adulteraciones de los libros de Moisés tenía origen la persecución a los verdaderos y fieles discípulos del gran legislador, que 90. Habíanse visto obligados a ocultarse en las cavernas de los montes, o a vivir de incógnito en las sinagogas y en el templo, aun con grave riesgo de ser descubiertos y pagar con la vida la ilusión hermosa de reconstruir la obra espiritual de Moisés. Todos los esenios que se permitieron alimentar este sueño, habían sido condenados a muerte, acusados de innovadores, hechiceros, de perturbadores del orden, de sacrílegos, entre ellos el más audaz de todos, Ishel, esenio del grado sexto, que sin importarle de su vida, recorrió la Palestina hablando en calles y plazas de la verdadera doctrina de Moisés. Esto ocurrió 50 años antes del nacimiento de Yahshua. Y llegó Johanán el Bautista, que como un vendaval de fuego sagrado, quiso llevar a Israel a la verdadera doctrina de Moisés, basado en la pureza y santidad de la vida, no en el exorbitante número de sacrificios sangrientos que hacían del templo de Dios y casa de oración un inmundo matadero, donde corría la sangre por altares y pavimentos, y manchaba de rojo las blancas vestiduras sacerdotales y los velos de las vírgenes y las viudas que cantaban las alabanzas de Jehová. Y porque el templo había sido profanado, Johanán llevó las gentes a las orillas del Jordán, bajo la luz serena de los astros, bajo la sombra de los árboles, a la vera de las aguas puras y cristalinas del río, para que aquel pueblo encontrara de nuevo al Dios de Moisés, en la belleza sublime de todas sus obras, en las cuales debía amarle sobre todas las cosas. Y la cabeza de Johanán el Bautista, el esenio de grado séptimo, cayó en la oscuridad de una mazmorra, y su muerte fue inculpada por unos, a venganza de Herodías, que había abandonado a su marido que no era rey,
para unirse ilícitamente con su cuñado que era rey. Por otros al apasionado amor de la jovencita Salomé que ganó por medio de una danza, el derecho de pedir al rey lo que quisiera, y por insinuación de su madre Herodías, pidió la cabeza de Johanan el Bautista. Tal fue lo sucedido, pero la verdadera historia dice que la sentencia de muerte del Bautista fue pedida por los doctores de la ley y el sumo sacerdote porque vieron que el templo se quedaba sin matanza para los sacrificios, y los mercaderes, agentes de lucro de los sacerdotes, se quejaban de las escasas ventas realizadas, desde que un impostor vestido de cilicio y piel de camello decía al pueblo lo que la purificación debía nacer de su propio interior, mediante él esfuerzo y la voluntad de mejoramiento espiritual, y no por matar un toro, un cordero, una ternera, y regar el altar de Dios con su sangre, y quemar después las carnes palpitantes y tibias de la víctima. Y los esenios en sus secretas e íntimas conversaciones de entonces, decían, he aquí que la mayoría de esta humanidad había merecido ser llevada a las moradas de tinieblas, para volver al no ser y comenzar de nuevo su evolución desde el grano de arena o el átomo de polvo que se lleva el viento por la espantosa adulteración y desprecio de la ley divina. 91. Traída por Moisés. Centenares de sus discípulos habían encontrado la muerte en la defensa de su doctrina sin haber conseguido nada. Y Moisés, movido de piedad de sus mártires que a millares se habían sacrificado, movido a piedad de esta heredad humana que el Padre le confiara, deja su cielo radiante, el séptimo cielo de los amadores, y baja por última vez a la tierra para salvar la humanidad que caminaba al caos y a la destrucción. ¿Le escuchará la humanidad? ¿Le reconocerá la humanidad? Vestirá la túnica de penitencia y caerá de rodillas ante él, reconociendo su pecado. Irá Yahshua a Roma pagana e idólatra, para llevarla a la adoración del Dios verdadero. Y desatará allí Yahshua todos sus estupendos poderes, y realizará maravillas suprahumanas como Moisés en Egipto, para que el César al igual que el faraón diga a Yahshua, veo que Dios está contigo, haz como sea tu voluntad. Y será entonces Yahshua el instructor de toda la humanidad que le seguirá dócilmente como una majada de corderillos. En esta santa conversación estaban los 4 sacerdotes esenios a la débil luz de un candil, cuando la diestra de Nehemías empezó a temblar sobre la mesa. Tomó rápidamente el palillo de escribir y sobre un pedazo de su manto de lino escribió, huid por la rampa que sale hacia las tumbas de los reyes, porque 2 levitas espías escucharon vuestra conversación y estáis amenazados de muerte antes del amanecer. Huid, Eliseo. El candil se apagó súbitamente, y los 4 esenios se hundieron por un negro hueco que se abría en el fondo de una inmensa alacena. El Antiguo Testamento recopila algunas de las historias más fantásticas que no solo guió a los israelitas fuera de Egipto, sino que también dividió el Mar Rojo y recibió los 10 mandamientos en la cima del monte Sinaí. Su leyenda ha resonado en todas las épocas, inspirado películas y desatando apasionados debates. Sin embargo, tras el resplandor de su legado, persiste un enigma. ¿Dónde está su tumba? ¿Por qué la Biblia, con todos sus detalles, guarda silencio sobre el lugar de su sepulcro? Y más inquietante aún, ¿podrán los investigadores llegar a la verdad de este secreto? Acompáñanos en una travesía al corazón de lo desconocido y embarquémonos en esta expedición para descubrir la tumba perdida de Moisés. Secretos en el lago, el pozo de Miriam. En las serenas aguas del mar de Galilea, descrito por los evangelios como un lugar de suaves olas, un equipo de investigadores liderado por Josh Gates del programa Expedition Unknown se embarcó en una misión con un solo objetivo: revelar la ubicación de la tumba de Moisés y todos los detalles de su muerte al mundo. De esta forma, se buscaba construir un retrato más profundo y detallado del éxodo y de la dura travesía por el desierto que los israelitas realizaron durante 40 años. Primero que nada, el equipo se sumergió en las profundidades del mar de Galilea, tomando como referencia la historia del pozo de Miriam para descubrir la verdad.
¿Qué tiene que ver este pozo con la ubicación de la tumba de Moisés? Simple. Según la religión judía, más específicamente el libro del Éxodo 17, se cree que existió una roca especial de la cual brotó agua una vez que Moisés la golpeó. Se dice que esta roca está asociada con un pozo que acompañó a los israelitas hasta la muerte de Miriam, hermana mayor de Moisés. Pero si esta roca está realmente relacionada con esa historia, ¿por qué fue encontrada al fondo del mar de Galilea cuando Miriam falleció en Cadés? ¿Podría ser una pista a la tumba del profeta? Decididos a descubrir la verdad, los expertos comenzaron a estudiar los orígenes de estas pequeñas piedras descubiertas en el mar de Galilea, sospechando que podrían estar vinculadas al pozo de Miriam. Teorizaron que las mismas fueron transportadas por un antiguo curso de agua conocido como el Arroyo de Yahvé, que desembocaba en el río Jordán. Ahora, con la ayuda de equipos especiales para examinar el lecho del lago, encontraron un imponente montículo de rocas en lo más profundo del mismo. Intrigado por el descubrimiento, el profesor Marco de la Universidad de Tel Aviv se sumergió para una inspección más cercana. Lo que encontraron fue un gigante monumento de piedra en forma de cono, construida con guijarros y cantos rodados de basalto, cada uno de aproximadamente 1 metro de largo. Esta estructura pesaba alrededor de 60.000 toneladas, superando el peso de muchos buques de guerra modernos. Se erige a casi 10 metros de altura y abarca unos 70 metros de ancho, siendo significativamente más grande que el famoso Stonehenge en Inglaterra. Tras un minucioso estudio, los investigadores observaron que el monumento, si bien fue construido con cantos rodados de basalto, algunos de hasta 1 metro de largo, estaban dispuestos de una manera aparentemente aleatoria, sin seguir ningún patrón. Además, las rocas mostraban características naturales, sin señales de alteración humana como corte o tallado, y no había paredes visibles ni límites claros que delinearan el perímetro de la estructura. Sin embargo, pese a la ausencia de una mano de obra visible, al final concluyeron que fue construida por humanos cuando estuvo en tierra, antes de quedar sumergida. Esto debido a que el lugar más cercano donde se encuentran rocas similares de forma natural estaba a más de 1 milla de distancia. El hecho de que estas rocas fueran llevadas cuidadosamente al sitio mostró un claro esfuerzo humano por construir el monumento en su posición actual antes de terminar en el fondo del lago. Pero a pesar de la clara intervención humana en su construcción, el propósito de este monumento sigue siendo un misterio, dando pie a varias teorías. Algunas sugieren que pudo haber sido un antiguo calendario o un lugar para ceremonias. Otras, más extravagantes, proponen que se usaba para entierros, donde se dejaban a los difuntos para que los buitres los consumieran. La falta de evidencia arqueológica de un asentamiento cercano dificulta entender el contexto histórico o cultural de la estructura. Por lo tanto, su verdadero propósito y orígenes continúan siendo estudiados. Algunos incluso sugieren que su significado no es religioso ni ceremonial, sino cultural. Los investigadores enfatizaron que su forma y composición no se asemejan a ninguna formación rocosa del área, confirmando aún más la intervención humana, similar a las antiguas maravillas arquitectónicas descubiertas de forma similar. Desde una perspectiva geológica, esta estructura sumergida está profundamente ligada al pasado bíblico del mar de Galilea. El simple hecho de estar sumergida sugiere un tiempo en que el nivel del lago era más bajo que en la actualidad, reflejando los cambios ambientales a lo largo de los siglos. Este descubrimiento no solo nos permite comprender cómo era todo en épocas pasadas, sino que también proporciona valiosa información sobre las diversas transformaciones naturales que han dado forma a la región. La estructura en sí, semejante a una enorme pila de rocas cuidadosamente apiladas, recuerda a las veneradas esculturas de la antigua Grecia encontradas en diversas regiones del mundo, y al igual que ellas, estas antiguas creaciones del hombre a menudo tienen un profundo significado cultural o religioso, sirviendo para señalar cementerios o espacios sagrados. A pesar de su asombroso parecido con estas esculturas, los investigadores
siguen buscando la verdad sobre su propósito. Llevamos El estas misterio en torno a su historias función maravillosas. solo aumenta la curiosidad, encendiendo el deseo Hablando de de una Moisés. mayor exploración e investigación, no solo para desentrañar los misterios de esta estructura en sí, sino también para descubrir los secretos de las antiguas civilizaciones que una vez vivieron en la región. El estudio sísmico. Una vez que el perímetro fue asegurado, Josh y su equipo idearon un plan: realizar un estudio sísmico. Este método de vanguardia en la exploración geofísica utiliza principios físicos como el magnetismo, la electricidad, la gravedad y el calor para revelar los misterios de la Tierra. En esencia, un estudio sísmico se basa en la teoría de la elasticidad para entender cómo los materiales responden a las ondas sísmicas, las mismas que sacuden nuestras ciudades de vez en cuando. Los estudios sísmicos tienen diversas aplicaciones, pero son especialmente útiles en industrias importantes como la búsqueda de petróleo y gas. En estos campos, donde los estudios de los espacios subterráneos es vital, conocer la composición geológica bajo la superficie es fundamental. Al enviar ondas sísmicas a lo más profundo de la Tierra y registrar cuidadosamente sus reacciones, los científicos pueden crear mapas detallados que... De acuerdo. Si existe un Moisés histórico, ¿dónde está este tipo? Quiero decir, ¿dónde fue enterrado? Según la tradición bíblica, terminó al otro lado del valle. De las páginas de las Sagradas Escrituras, pocos nombres evocan la intriga y el asombro como el de Moisés. Separó los mares, mandamientos entregados, y condujo a su pueblo por el desierto, dejando un legado que resuena a través de los milenios. Está orando, y sintió pena por él. Le puso por nombre Moisés, sin embargo un misterio ha persistido: el paradero de su última morada. ¿Podrán los investigadores desenterrar realmente los secretos de la tumba de Moisés? El cuerpo del mismísimo Moisés, ¿o permanecerá envuelto en el misterio para siempre? Acompáñanos en esta aventura mientras Josh Gates se embarca en la búsqueda de la tumba de Moisés. Misterios del Mar de Galilea. Desde los venerados salones de Nabi Musa, que según la tradición musulmana local es la tumba de Moisés, a las cumbres azotadas por el viento del monte Nebo, en Jordania, donde se dice que Moisés vislumbró la tierra prometida antes de morir, la búsqueda para descubrir la verdad sobre la última morada de Moisés condujo a un grupo de exploradores en un cautivador viaje a través del tiempo y la cultura, comenzando en las tranquilas y pacíficas aguas del Mar de Galilea, donde los susurros de antiguas historias perduran y las arenas guardan innumerables secretos. Un atrevido equipo se embarcó en su aventura, guiados por la insaciable curiosidad de Josh Gates, del programa Expedition Unknown, y alimentados por la dedicación de un apasionado grupo de expertos, se disponen a descubrir un misterioso enigma oculto bajo las olas, una estructura enigmática que podría desvelar secretos del pasado e historias de la Biblia. El equipo emprende una aventura para descubrir la verdad, descansando en las profundidades del Mar de Galilea, explorando lo que parece ser el pozo de Miriam. Pero ¿cómo se relaciona el pozo de Miriam con la búsqueda del lugar de descanso de Moisés? En la tradición judía, hay una historia sobre una roca especial que Moisés golpeó para hacer fluir el agua, como se cuenta en el capítulo 17 del Éxodo. Dicen que esta roca es la misma que está conectada a un pozo, y se cree que viajó con los israelitas hasta Miriam. Un líder respetado falleció. Ahora aquí está el giro. Si el pozo está ligado a la historia de Moisés y la muerte de Miriam, ¿por qué está en el Mar de Galilea cuando Miriam murió en otro lugar? ¿En Kadesh? ¿Podría haber algo asombroso oculto bajo esta antigua roca? ¿Quizás la tumba perdida de Moisés? Los expertos tenían la misión de desvelar este misterio, descubriendo el origen de las pequeñas piedras halladas en el Mar de Galilea, que creían que podría estar relacionado con el pozo de Miriam. Sospechaban que estas piedras podrían haber sido arrastradas al mar por un antiguo arroyo llamado Jabneel Creek, que una vez desembocó en el río Jordán. Aquí es donde la tecnología avanzada se volvió crucial. Utilizando equipos especiales para escanear el lecho del lago, los especialistas se toparon con un descubrimiento intrigante: un gran montón de rocas en el fondo del lago, normalmente llano. Fascinado por el inesperado hallazgo, el profesor Margo, de la Universidad de Tel Aviv, decidió tomar cartas en el asunto y sumergirse en el agua para inspeccionarla más de cerca. Tras un examen minucioso, el equipo se dio cuenta de que el montón de rocas no era una colección aleatoria de grava, sino una estructura cuidadosamente elaborada, hecha de basalto y rocas volcánicas comunes, cada una de 1 metro de largo. Las piedras que formaban la estructura fueron probablemente transportadas desde una distancia de más de 1 milla y dispuestas según un plan específico, explicó el profesor Marcos según un artículo publicado en una revista arqueológica. Construido a propósito y colocado estratégicamente en el lecho del lago. Los arqueólogos creen que fue erigido inicialmente en tierra firme antes de ser sumergido por el lago. Determinar su edad exacta plantea un reto.
Al destacar la complejidad de este notable hallazgo, los investigadores se maravillaron ante las estructuras de Normandía, consistente en cantos rodados de basalto apilados con precisión. Su presencia bajo el agua habla del ingenio y la artesanía de sus creadores, lo que suscita preguntas sobre su finalidad y significado en la antigüedad. A pesar de las incertidumbres que rodean su uso preciso, los arqueólogos están seguros de que el monumento tuvo gran importancia para quienes lo construyeron. La fuente más cercana de roca basáltica se encontraba a cientos de metros del lugar, lo que sugiere que el transporte de estas enormes piedras habría exigido un esfuerzo y unos recursos considerables. El descubrimiento de la misteriosa estructura submarina dejó a los investigadores con más preguntas que respuestas. No pudieron evitar preguntarse si tendría alguna relación con la antigua leyenda del pozo de Miriam de la Biblia. ¿Podría esta intrigante estructura albergar los secretos de tiempos antiguos ocultos bajo las olas? Con la curiosidad despertada, los investigadores se dieron cuenta de que su viaje distaba mucho de haber terminado. El siguiente paso consistiría en profundizar en la estructura para descubrir sus secretos. Una ardua tarea que prometía arrojar luz sobre este fascinante hallazgo arqueológico. Un viaje a través de la fe y la historia. La búsqueda de la última morada de Moisés ha cautivado a la gente durante siglos. Mezclando la fe, historia y la búsqueda de la verdad, Moisés ocupa un lugar importante en las creencias del judaísmo, el cristianismo y el islam. La historia de su vida entrelaza relatos religiosos y culturales, desde su milagroso nacimiento junto al Nilo hasta su liderazgo para liberar a los israelitas de la opresión de Egipto y recibir los 10 mandamientos en el monte Sinaí. El viaje de Moisés resuena a través de las generaciones, simbolizar la resistencia, redención y el poder duradero de la fe. Mientras la humanidad continúa su búsqueda para descubrir la tumba de Moisés, va más allá de la mera curiosidad, que refleja una búsqueda intemporal de la iluminación espiritual y la comprensión histórica. Cuenta la leyenda que Moisés, debido a un error, se le prohibió entrar en Tierra Santa y falleció, mientras los israelitas acampaban junto al río Jordán. Para profundizar en este relato, Gates se aventuró a Ir a Jordania. Allí, se encontró con un espectáculo sorprendente, una inmensa recinto amurallado conocido como Nabi Musa, o el profeta Moisés, un yacimiento que data del siglo XIII. Reunión con Taffy Ley, arqueólogo y profesor. Gates expresó su afán por desentrañar los misterios que rodean el capítulo final de Moisés, empezando por el lugar de su entierro. Taffy compartió que el monte Nebo, situada al otro lado del valle y del Mar Muerto, en la actual Jordania, ha estado vinculado durante mucho tiempo al entierro de Moisés. Esta asociación se remonta a la construcción de una iglesia en el siglo IV. Intrigado por la evidencia arqueológica que apoya el entierro de Moisés en el monte Nebo, Bates buscó más información. A continuación, Taffy introdujo otra perspectiva arraigada en la tradición islámica, haciendo hincapié en la mención significativa de Moisés en el Corán. La creencia islámica sostiene que Moisés cruzó el río hacia el lado donde ellos se encontraban. Según la tradición islámica, el profeta Muhammad vio a Moisés rezando en su tumba durante su ascensión celestial desde Jerusalén, cerca de la cúpula de la roca. Con tradiciones contradictorias sobre el lugar de enterramiento de Moisés, Bates presionó a Taffy para obtener pruebas en Nabi Musa. Bajaron las escaleras para presenciar lo que la fe islámica considera la tumba de Moisés dentro del recinto de la mezquita. Mientras estaban junto a la tumba de Moisés, Gates reflexionó sobre el significado histórico y el misterio que lo rodeaba. Taffy, la guía, condujo a Gates a través de las historias del pasado en Nabi Musa. Es sorprendente pensar en cómo la gente ha recordado a Moisés durante tanto tiempo, pero aún quedan muchos misterios. Las historias transmitidas de generación en generación mezclan historia y leyenda, creando una especie de rompecabezas. Nabi Musa, una vez un lugar tranquilo para el recuerdo, se ha convertido en un lugar muy frecuentado por visitantes de todo el mundo. La gente acude en masa para conectar con sus creencias y reflexionar sobre su viaje espiritual. Pero en medio de la exploración de la tumba de Moisés, a fundamental question arises. ¿Cómo conciliar las pruebas científicas con las creencias más arraigadas? Los arqueólogos como Taffy dedican su vida a comprender el pasado. A veces, algunos misterios eluden la explicación. Para Taffy y otros en su campo, no se trata solo de desenterrar artefactos antiguos. También se trata de respetar las creencias de la gente y encontrar un equilibrio entre conocimiento y reverencia. Al aventurarse en este espacio sagrado, la búsqueda para descubrir la verdad sobre Moisés, lugar de descanso final, adquirió un significado más profundo. En los territorios palestinos en Nabi Musa, Gates se encontró inmerso en una mezcla de fe e historia, donde la historia de Moisés trasciende las fronteras culturales y religiosas. El viaje para descubrir los secretos de la tumba de Moisés no es una mera búsqueda de pruebas arqueológicas, es una profunda exploración de la fe, la espiritualidad y la identidad cultural. Nabi Musa Gates se marchó con una sensación de asombro, sabiendo que algunos misterios quizá nunca se resuelvan del todo, pero encontró consuelo en el propio viaje, hallando la paz en la búsqueda de la verdad en medio de la complejidad de las creencias. La desaparición de la tumba de Moisés añade otra capa al rompecabezas que rodea su lugar de descanso final. Algunos incluso especulan que Dios ocultó intencionadamente la tumba. A lo largo de los siglos, el misterio ha cautivado las mentes, alimentando la curiosidad y la especulación. La Autoridad de Antigüedades de Israel, gran número de reconocidos arqueólogos trabajan a diario para poder mostrar al mundo
el increíble legado arqueológico que hay diseminado por toda la tierra de Israel. Cada uno de los hallazgos que se hacen es una muestra más de la veracidad de cada una de las historias narradas en la Biblia. Así que podemos decir sin duda alguna, y la Biblia tiene la razón al ver cada hallazgo bíblico. Si tienes la oportunidad de ir al Museo de Israel que está en Jerusalén, podrás comprobarlo por ti mismo, y te aseguro que quedarás realmente sorprendido. Hoy nos centramos en uno de los que sucedió unos 3.400 años atrás aproximadamente. Los arqueólogos han descubierto los secretos de una ciudad bíblica llamada Zanoa, que se encontraba dentro de la tierra prometida, lugar donde parte de los israelitas se establecieron después de que Moisés los sacó de Egipto. La Autoridad de Antigüedades de Israel compartió recientemente sus hallazgos de Zanoa, ciudad que se menciona en el Antiguo Testamento, revelando la existencia de varios muros de piedra, cerámica y otros artefactos que datan de más de 3.200 años. En el libro de Nehemías, capítulo 3, verso 13, vemos la siguiente descripción. La puerta del valle la restauró Hanún con los moradores de Zanoa. Ellos la reedificaron en el desierto. Así que estamos ante una fuerte evidencia arqueológica. En 1400, después de llegaron a la tierra prometida, también conocida como Canaán, alrededor del año 1400, después de vagar por 40 largos años por el desierto. Así que estamos ante una fuerte evidencia arqueológica que confirma esta historia bíblica. El equipo israelita de arqueólogos también descubrió un asa de jarra rota que tenía el nombre de un rey descrito en la Biblia, proporcionando aún más evidencia a la extraordinaria historia bíblica de Moisés guiando al pueblo de Israel. De todos modos, también debemos recordar que fue Josué, el sucesor de Moisés, quien lideró la entrada del pueblo hebreo a la tierra prometida y quien hizo las reparticiones de la tierra para cada una de las 12 tribus. Los arqueólogos han descubierto artefactos antiguos que podrían coincidir con el momento en que Moisés guió a los israelitas desde Egipto hasta la tierra prometida. Esos artefactos antiguos fueron introducidos a la tierra de Israel junto con todas sus pertenencias. Los investigadores también encontraron varios muros de contención de piedra usados para terrazas agrícolas que se utilizaron para crear áreas niveladas para plantar y proteger el suelo más empinado de la erosión. La Autoridad de Antigüedades de Israel compartió recientemente sus hallazgos de Zanoa, mencionada en el Antiguo Testamento. Varias fotografías tomadas en el yacimiento arqueológico revelan la existencia de estos muros de piedra, de cerámica y otros artefactos que datan de hace más de 3.200 años. La historia del Éxodo, ampliamente narrada por Moisés mismo con todo tipo de detalles, se extiende a lo largo de los libros bíblicos de Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. La historia comienza con los israelitas esclavizados en Egipto antes de que el malvado faraón, obligado por 10 terribles plagas, acceda a liberarlos, y Moisés los guíe a través del Mar Rojo, cuyas aguas fueron milagrosamente separadas. Después de cruzar el Mar Rojo en Nuweiba, los israelitas llegaron a la tierra de Madián en Arabia Saudita, y las Escrituras dicen que viajaron hasta llegar al monte Sinaí, donde Moisés recibió los 10 mandamientos. Esta historia del Éxodo puedes verla ampliamente Vemos al pueblo hebreo liderado por Moisés. Después de permanecer por un año aproximadamente junto al monte Sinaí, ellos partieron en sus jornadas por el desierto y finalmente se dirigieron a la frontera sur de Canaán, pero como estaban demasiado asustados para entrar al ver allí, habitando a los gigantes, fueron condenados por Dios a pasar 4 décadas vagando por el ardiente desierto. Después de 40 años, viajaron a la frontera oriental de Canaán,
donde Moisés murió y fue enterrado en el monte Nebo. El siguiente libro de la Biblia es el libro de Josué. Allí vemos que Josué asume el liderazgo de los israelitas, conduciéndolos a la tierra prometida a través del río Jordán y conquistando Jericó. Ahí podemos ver que Zanoa es mencionada también en el libro de Josué. En Josué capítulo 15 se describen los límites y las ciudades dentro de la asignación tribal de Judá. Una vez que entraron en Lagos, descubrieron varios muros de piedra por toda el área de la antigua ciudad del rey. El fragmento tenía un borde ancho con 3 bandas concéntricas en un patrón definido y un sello en el asa de una jarra, algo muy poco común en las colinas de Judá. Estas marcas halladas son de antiguos sellos hebreos que significan del rey. El fragmento tenía un borde ancho con 3 bandas concéntricas en un patrón definido y presentaba una decoración de cuerda. Los arqueólogos descubrieron varios muros de piedra por toda el área de la antigua ciudad. Los investigadores iniciaron la excavación del área en el año 2019, pero publicaron sus hallazgos el pasado mes de marzo del 2024. El equipo descubrió muros formados por hileras de grandes rocas blancas que, según creían, eran muros de contención de terrazas agrícolas, utilizadas para crear zonas niveladas para la plantación y proteger el suelo más empinado de la erosión. También se extrajeron del suelo cerámicas conservadas, una de ellas con un sello en el mango que decía del rey, hechas para honrar el reinado del rey Ezequías en Judá en el año 701 antes de nuestra era común. La vida del rey Ezequías está descrita en el libro de Segunda de Reyes, capítulos 18 al 20. Los arqueólogos encontraron gran variedad de fragmentos de cerámica que cubrían parte del paisaje y aproximadamente el 20% databa del momento en que se decía que los israelitas habían llegado a la tierra prometida. El resto se fabricó durante los siguientes 900 años. Otra pieza importante hallada es el fragmento decorado de un cuenco para cosméticos realizado en piedra caliza blanca. Son estrechas y presentan una decoración de cuerdas, mientras que la banda central es ancha y presenta un patrón de cuadrícula intermitente. Otra cerámica y otros artefactos que datan de más de 3.200 años. Ahora miremos por qué estamos llevándole a usted toda esta historia. Porque alacena, depósito de incensarios, de vasos y fuentes usados para el culto, y del cual solo ellos poseían el secreto. A no haber estado familiarizados con aquel tenebroso corredor, se habrían vuelto locos para encontrar la salida entre tinieblas, pues no tuvieron tiempo de buscar cerillas, ni antorchas, ni cirios. Ya otras veces habían burlado espionajes y delaciones del mismo estilo, mediante esta salida subterránea del templo de Jerusalén, y que era obra de un profeta esenio de nombre Esdras, el cual estando entre el pueblo hebreo cautivo en Babilonia se ganó la confianza y el amor de él. Rey de Persia y de Asiria, Artajerjes, que le autorizó para reconstruir la ciudad santa y el templo, destruidos por la invasión ordenada por Nabucodonosor, cuando arrasó a sangre y fuego la ciudad de David y el templo de marfil y de oro construido por Salomón. Y al hacer Esdras el profeta la reconstrucción, le hizo hacer con obreros esenios esa salida secreta, porque como buen discípulo de Moisés soñaba con devolver a Israel la doctrina de su gran legislador y que los maestros esenios que habitaban las cavernas de los montes 92 tomaran nuevamente la dirección espiritual de las almas, formando el alto sacerdocio del templo. Precavido y temeroso, Esdras, de que volverían también los enemigos encubiertos de la doctrina mosaica, hizo abrir este corredor secreto en dirección al oriente y que iba a salir a la tumba de Absalón, antiguo monumento labrado esmeradamente en la roca viva de las primeras colinas del Monte de los Olivos, de que formaba parte el huerto de Getsemaní. Por allí entraban y salían los terapeutas peregrinos para llevar mensajes de los maestros del monte Moab a los sacerdotes esenios, que por razón de su ascendencia no podían eludir el servicio del templo cuando les tocaba el turno. Entre las facultades psíquicas de Esdras el profeta, se destacaba la premonición, llegando a veces a leer como en un libro abierto un futuro lejano. Y acaso vio en sus profundas y solitarias meditaciones,
la persecución y muerte de que serían objeto sus hermanos esenios, después que fueron ellos los más abnegados e incansables obreros de la reconstrucción de Jerusalén y de su templo devastado. Y la magia divina de los cielos nos deja ver a Esdras el profeta en la soledad de la noche, bajo un pórtico semiderruido del templo, examinando a la luz de un candil un croquis de la ciudad santa y sus alrededores, para encontrar la orientación y salida más conveniente al corredor de salvamento, que después tomó su nombre, Sendero de Esdras. Estudiados los pro y los contra, el vidente esenio comprendió que mayores facilidades y ventajas ofrecía el camino hacia el oriente con salida al monumento de Absalón, que abandonado y semiderruido no interesaba ya a nadie, pues era solo un osario repugnante Recordemos que donde solo los Absalón era lagartos y los búhos habitaban. el hijo de Salomón. Además, ofrecía la ventaja inmensa de la proximidad al Monte de los Olivos, en cuyas grandes mesetas de roca había buenas cavernas y que esas tierras hasta Betania eran heredades de familias esenias que desde muchas generaciones iban pasando de padres a hijos. En las cavernas de Aquea. En las montañas del norte de la ciudad santa estaba la llamada Gruta de Jeremías, muy conocida de los esenios por haber sido el refugio y recinto de oración de uno de sus grandes, pero quedaba muy distante, lo cual hacía doblemente grande el esfuerzo a realizar. Se hallaba también al sur, la tumba de David para salida, pero a más de la larga distancia, era lugar demasiado frecuentado, por hallarse hacia allí un acueducto a las piscinas de Siloé, y la carretera hacia Betlehem. 93. Y al mismo tiempo que a la luz del sol, el profeta esenio con miles de obreros hacía reconstruir la ciudad y el templo, un centenar de pi. Capedreros esenios abría y fortificaba el estrecho corredor subterráneo, por donde los discípulos de Moisés podrían continuar iluminando las conciencias, alimentando la fe del pueblo hebreo fiel a su gran instructor, y a la vez estar en contacto con los ancianos de Moab. Este sendero de Esdras fue el que siguieron los 4 esenios sacerdotes de Jerusalén, en la noche del mismo día en que fue impuesto al niño de Miriam el nombre de Yahshua. Diríase que las inteligencias del mal desataban sus fuerzas destructoras para comenzar de nuevo el aniquilamiento de las legiones mosaicas, el mismo día que salía Yahshua ante el mundo, anotándose en los libros de la sinagoga el nombre con que vendría para siempre, a ellos, Yahshua, que habían sepultado bajo espantosos errores la ley suya, escrita sobre tablas de piedra por el dedo de fuego de Moisés. Acaba de nacer. Llegaron al viejo monumento funerario, donde entre losas amontonadas, ocultaban pieles y mantas, y pequeños sacos de frutas secas, y redomas con miel. Encendieron lumbre y se tendieron extenuados sobre el ser. Cuando el sol se levantaba en el horizonte, se encaminaron hacia Betania con indumentaria de viajeros, y así entraron por diferentes caminos a la ciudad, donde Nehemías y Eleazar pasaron de inmediato al templo para tomar turno en el servicio divino, mientras Simón y Esdras quedaban en sus casas particulares. La estratagema de la huida por el camino subterráneo le sirvió para desvirtuar la delación al Sanedrín, que era en mayoría favorable al sumo sacerdote, hombre duro y egoísta, que lucraba con su elevada posición y luchaba por exterminar de raíz lo que él y sus secuaces llamaban sentimiento o sensiblerías de una generación menguada, de sacerdotes indignos de la fortaleza divina de Jehová y estos deprimentes. Calificativos iban aplicados a los de filiación esenia. Y en los recintos del templo cualquier observador sagaz hubiera notado bien definidas las dos tendencias que el sumo sacerdote había calificado de sacerdotes de bronce y sacerdotes de cera. Los de cera eran los esenios, que desgraciadamente formaban la minoría, pero una minoría que a veces adquiría tal